y bienvenidos a Game Busters. Hoy os traemos el tutorial de las crónicas de Dronagor, la era de la oscuridad. Yo soy Kike. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Bueno, pues hoy os traemos, con permiso de ella, que es la que explica, el tutorial Sí. de Dronagor. Ir preparando porque es un tutorial largo. Es un tutorial largo, es denso en parte, aunque el juego Ya. es muy simple. Os Sí. daréis cuenta que cuando ya cojáis las cosas, el juego es muy simple. Pero sí es verdad que queremos intentar abarcar el mayor detalle posible dentro de este tutorial, porque ya veréis que el juego no es en sí a la hora de jugarlo, sino la cantidad de detalles, de sutilezas que tiene muchas veces en habilidades y demás, que yo creo que es bastante útil tenerlo en mente y Sí, saberlo que ya lo antes de sepa. empezar a jugar para que puedas disfrutar todo lo posible de este juego. Nada difícil, así que vamos a ello. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer antes de empezar va a ser preparar nuestra partida. Para ello tendremos que escoger un héroe. Podemos escoger de entre muchísimos que hay, sobre todo si contáis con la caja de los stretch goals. Pero vamos, tenéis que decidiros por uno de todos los que hay y coger su hoja de héroe, ¿vale? Además de esta hoja de héroe tendremos que coger algunos componentes más de cada uno de nuestros personajes, y entre ellos pues va a ser la carta de iniciativa, que va a ser esta de aquí. Cada personaje tiene la suya. Los del base tienen por el reverso una cara distinta, pero que ahora mismo no le vamos a prestar atención, pero digamos que es esta de aquí, la que tiene aquí abajo como que los cubos de distinto color. Tendréis que coger además, de hecho, esos cubos, los que os indique vuestro personaje, que por ejemplo en mi caso pues tiene 2 amarillos, 1 y 1. ¿Y cuáles tiene el tuyo? mío, 2 una. rojos, ¿no? 2 rojos, Y uno de los otros de uno cada, ¿no? amarillos y uno de cada. Vale, pues esos cubos los colocaréis en vuestro tablero encima, vaya aquí, donde pone cubo de acción disponible, pues los podéis dejar ahí encima mismo. También vamos ahora a tener al alcance las cartas de habilidad de nuestro héroe, que van a ser las que tienen la misma imagen que nuestro personaje. Estas cartas ahora mismo no las vamos a tener disponibles, pero las vamos a dejar guardadas aquí, digamos, en estas cajitas que vienen en la caja, pues como para tenerlas a mano, ¿vale? Igual vamos a coger las cartas de capacidad de clase, que por detrás pues va a venir la clase, digamos, indicada en el reverso, que va a ser según el personaje que hayamos cogido. Por ejemplo, yo en mi caso he cogido a Elros, que es un asesino elfo. Y él, por ejemplo, ha cogido Yo he cogido arcanos. arcanos que pone mago humano. Vale, pues entonces en mi caso yo pues he cogido las cartas de clase de asesino y él ha cogido las de mago. Las de maga. Bueno, pone maga, pero bueno. Maga porque en el base es una Es chica. una maga. Vale, entonces cogeremos las 4 cartas y estas 4 cartas pues también las vamos a dejar en nuestra bandeja de héroe. Aquí ya voy a hacer un pequeño inciso. Según el reglamento podemos jugar, si queremos, con multiclase. ¿Qué es esto de multiclase? En realidad pues cada uno de los personajes que vamos a tener en el juego es una clase. Como he dicho, por ejemplo, yo voy a coger el asesino, él el mago. Lo normal es que cojas las 4 cartas que pertenecen a la clase y se acabó. Pero te da la opción de mezclar un poquito si quieres. Entonces, en el caso que quieras jugar multiclase, lo que tendrías que hacer es coger de estas 4, las 2 que quieras, que sí que sean de la clase del personaje que has cogido, y las otras 2, en vez de cogerlas de la misma, pues de todas las otras clases que hay que no se estén usando, claro, pues coger otras 2. Por ejemplo, yo podría a lo mejor coger estas 2 que son de bardo, y entonces ya como que me iría inclinando a como jugar que te- multiclase, asesino, bardo, ¿vale? Pero si no, pues simplemente tenéis que coger las 4 de vuestra clase y las dejáis ahí a un lado y listo. El resto de cartas de que no vayáis a usar, pues las devolvéis a la caja. También vamos a coger los cubitos rosas, que son los cubos de salud, y lo pondremos en la casilla que marque nuestro personaje, que será su salud inicial. Cada personaje va a tener la suya. También tendremos que coger la miniatura de nuestro héroe, que por ahora pues la vamos a tener por aquí. También vamos a coger, y cada uno de los héroes va a tener una hoja del diario de campaña, que serán estas hojitas en blanco. Cada jugador tiene que tener la suya, ¿vale? Para ti. Y para mí, Vamos la a- ponéis donde quepa. Bueno, ahora Nosotros mismo. seguramente las quitemos de la Sí, mesa las ahora porque quitamos, no cabe.
También vamos a determinar el rol de mazmorra que va a tener cada uno de nosotros. Vienen 5 roles de mazmorra, que aquí por ejemplo pues están las de apoyo, defensor, agresor, controlador y líder, que estas cartas, aunque luego a lo mejor pues hablaremos de ellas un poquito más, lo que van a determinar en principio es no solo el orden en el que vamos a jugar durante la partida, sino que va a tener como un poquito de habilidades un tanto particulares. Entonces, bueno, pues se escoge uno el que sea. Pues yo, por ejemplo, me cojo el líder. Sí, cada una de ellas tiene 3 cartas, eso que lo Sí. sepáis, por si no sabéis. Y tú pues coges Y la que yo, quieras. pues... agresor. Vale. Venga. Pues entonces, las que no usemos, las vamos a dejar a un lado, ¿vale? En la caja. Y de las que nos hemos quedado, que hay 3 distintas, que de hecho pone líder, bueno, 1, 2 y 3. Las que pone 1 y 2 sí las vamos a tener a mano, pero la tercera la vamos a poner también en esta cajita como para tenerla a mano. Y las otras 2 sí que las vamos a tener en juego, que las podemos poner ahí. Nosotros que tenemos las bandejitas estas, pero si no, pues bueno, junto a tu zona de jugar. También, de entre los objetos iniciales, vamos a tener que buscar los que nos vengan bien a nuestro personaje. En la parte de abajo del tablero, donde están las pericias de nuestro héroe, van a aparecer pues como una serie de tipos, sí, que entre las armas / armaduras iniciales pues vamos a buscar. Por ejemplo, en mi caso, pues yo requiero de un arma ligera, pues me vengo aquí, todas las que ponga arma ligera, pues la que me dé más coraje la puedo coger. A ver... Bueno, es que hay varias. Esta, por ejemplo, es pesada, esta no puedo. Esta, bueno, en realidad son la misma varias veces, ¿vale? Porque al final son las mismas. Claro. Pues entonces yo, por ejemplo, que me pide un arma ligera, me la pongo en mi hueco de arma. Y el tuyo, que es un mago... Un arma canalizadora. Que están en el bueno, pues una vez. Sí, si no la encontréis, que sepáis que las sí, armas estas están a doble cara. Y por aquí también están las armaduras, que es lo mismo. Cada héroe va a poner una, por ejemplo, la mía es de cuero. Pues nada, me la pongo aquí en el cuero. Y la mía es de tela. Que están por otro lado. Ahí va. Exactamente. Bueno, aquí en los tableros podéis ver que en la parte de arriba el arma, aquí sí, es como las reliquias o la arma la segunda arma, por así decirlo, que puedes llevar, sí, con la otra mano. La armadura y abajo otros objetos que puedes tener equipados. Los pertrechos, sí, o sea, colgantes, anillos, etcétera. De todas formas ahora veremos la hoja de héroe más adelante, pero sí para que más o menos por lo que no, sí, más que nada porque sepáis dónde van ahora estas dos cosas. El resto de cartas iniciales ya también la podéis devolver a la caja. Y ya una vez hemos cogido todos esos componentes para nosotros, vamos a seguir preparando el resto de la mesa y vamos a, por ejemplo, fijarnos en el medidor de iniciativa. El medidor de iniciativa, que va a ser, digamos, lo que marque el orden, aunque ahora lo vamos a ver también con más detalle, ahí es donde vamos a tener que colocar nuestra carta de iniciativa. Según el rol de mazmorra que hayamos cogido, pues vamos a colocar donde ponga en el medidor de iniciativa. Yo, por ejemplo, que he cogido el líder, pues entonces miro dónde pone que va el líder. Ahí arriba, ¿no? Pues entonces mi carta va ahí. Ahí. Exacto. Y el mío yo he cogido que era el agresor. Pues simplemente veis, agresor, pues me coloco aquí abajo. Ahí va. Bueno, esta bandejita donde hemos puesto los componentes también la vamos a quitar de la mesa, pero esto lo podéis tener pues a mano. No hace falta durante la partida como tal, pero si a lo mejor sirve pues para a lo mejor colocar alguna cosilla, pues la podéis usar. Lo siguiente que tendré que hacer para seguir preparando la mesa será irme al libro de aventura para preparar el tablero. En este caso, pues nos vamos a ir a la primera aventura que hay, ¿vale? No spoiler. Bueno, que aquí vais a tener un texto de ambientación que tendréis que leer, un recuadro en el que va a venir una serie de reglas que también, pues, en cada aventura va a tener sus particularidades, y lo que andaba yo buscando, que era la preparación del tablero, de lo que es la mesa. En este diagrama que vais a tener en cada una de las aventuras, pues os va a indicar las cosas que tenéis que poner. Por un lado tenéis lo que es la bandeja, ¿vale? Que es como el recuadro que está rodeando lo que es el la tablero, roseta, sí, que os indicará el tipo de bandeja que vais a necesitar. Porque en este juego hay 3 tipos de bandeja. Por un lado tenemos las bandejas de tipo 1, que de hecho son las que nos piden, que son estas, y vienen 2 en la caja. Esas vamos a dejarlo ya por ahí. Las de tipo 2 son las que tienen 2 alturas, y también vienen 2, está una metida dentro de la otra, y una única bandeja de nivel 3, ¿vale? Que es esta que viene, que es ya de un tamaño más grande. Esta vamos a dejarlo a un lado porque ahora mismo pues no las necesitamos. Y esta nos está pidiendo que la pongamos aquí.
y que además coloquemos encima la loseta, como indica aquí, la E4F. Pues nada, la colocamos en la orientación que nos dice, que si os fijáis, el punto de generación pues está aquí arriba a la izquierda, pues nosotros lo ponemos igual. ¿Qué más cosas nos está diciendo que pongamos por aquí? Por aquí nos está indicando que coloquemos la puerta 01. La puerta 01, que está aquí, que son, digamos, estas cartas que vienen que hay que plegarlas, pues precisamente la plegas y la colocas aquí en esta ranura de aquí. Sí, que además, mira, se queda, lo tiro todo, se queda así como muy chulo. Sí. Porque parece que de verdad están mirando hacia una puerta. Sí, exacto. Y luego tendremos que seguir colocando los enemigos que nos indique la aventura. Depende de la cantidad de héroes que esté jugando la aventura, tendremos que colocar más o menos enemigos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos está indicando que sí o sí vamos a colocar a este monstruo blanco arquero esqueleto, que ahora lo iremos a coger, pero aquí abajo, separado por una línea de puntos, porque claro, eso puede variar, porque si estoy jugando en solitario ya con ese habría terminado, pero si estamos jugando como el caso 2, pues hay que poner más. Entonces, por ejemplo, si somos 2 jugadores ya me está diciendo que coloque pues otro monstruo más. Y así pues depende de la cantidad de monstruos que necesite colocar. En este caso, pues por ejemplo, me está diciendo que coloque un arquero esqueleto que es monstruo blanco de nivel bisoño, ¿vale? Porque cada monstruo va a tener como que una jerarquía de los más débiles a los más fuertes. Bisoño, soldado, comandante, etc. En este caso bisoño. Y me está diciendo que es concretamente el arquero esqueleto. Pues entonces ya tengo yo aquí la carta preparada. Y la miniatura, que la tengo por aquí también. Y además me está diciendo que tengo que coger un monstruo gris. Para coger ese monstruo gris, como no me está diciendo exactamente qué monstruo coger, pues entonces de entre todas las cartas de enemigos, las que digamos son de color gris, las aparto un segundo. Y de entre todas las cartas, pues voy mirando y las que ponga bisoño, las puedo coger la que yo quiera. Pues por ejemplo esta ya pone veterano, campeón... Bisoño porque en este caso pone bisoño aquí, sí. ¿vale? Que no es que... Entonces pues yo por ejemplo voy a coger esta misma, pone vampiro sombrío. Y como es bisoño y es un monstruo gris, pues con esa me valdría. Cojo también la miniatura, que ya la tengo yo por aquí preparada. Y bueno, voy a echar esto a un lado un segundo, ¿vale? Para colocar la hoja de estado de monstruo, que es otro de los componentes que tengo que preparar en la mesa, que esto, digamos, lo configuraré según la cantidad de enemigos que tenga. Tablero de monstruos hay 2, que tienen distintos reversos. Este que pone el rey redividuo, en teoría se usa cuando ya lo hemos completado y ya no nos caben más monstruos. Pero digamos que el principal es este, el que empieza por el color como amarillo y continúa azul, rosa, verde, etc. Básicamente cuando ya no tengáis... O sea, os llegue y tengáis más de 6, claro, pues ponéis el otro debajo tablero. Y continuáis igual que os vamos a explicar ahora que va sí. Solo con este. Entonces, como este es el tablero con el que empiezo, el primer color de arriba es el color como amarillito, ¿no? Pues como el primer monstruo que yo he colocado es el arquero esqueleto, le pongo la base el primero, sí, del amarillo. Y el segundo, que va a ser el... Bueno, que nosotros hemos cogido el vampiro... sombrío, pero en verdad podría haber sido otro. Pues le pongo la peana de color azul. Como en la preparación me está indicando dónde los tengo que colocar, me está diciendo que el arquero esqueleto, lo tengo que colocar aquí. Y el monstruo, digamos, de color gris, que en nuestro caso, porque somos 2 jugadores, me está diciendo que lo ponga aquí. Así que iría ahí. Con las cartas, digamos, de los monstruos, que las tengo aquí a mano, aunque luego las vamos a ver en más detalles, pues puedo ya configurar la salud inicial de estos monstruos, que para eso cojo los marcadores blancos y, por ejemplo, el arquero esqueleto me dice que tiene 9, ¿no? Pues nada, 9, y el vampiro sombrío tiene 12. Pues 12. Y entonces yo ya sí sé que la salud que tiene el arquero es la de arriba, la de color amarillo como la base, y la azul, pues la abajo. Cojo las cartas de enemigo y las coloco también en el medidor de iniciativa. ¿Cómo las voy a colocar? Pues porque la carta de enemigo me lo está indicando dónde, ¿no? Por ejemplo, aquí me está diciendo en la runa azul, morada, sí, azul. Y arriba, pero porque tiene la flecha arriba. Entonces, sí. Por ahí. Básicamente, bueno, todas estas cosas así que se ven tan pequeñas. Lo pondremos con... Vamos a dejar la imagen sí. Para que lo veáis. Pero vaya, que pone la runa azul arriba, pues la runa azul arriba. Y por ejemplo, pues me pone arriba de la runa verde. Pues la runa verde... arriba. Sí.
Y luego ya, pues por terminar de ver qué es lo que más nos está diciendo aquí, en los espacios donde está el asterisco, donde se supone que empezamos los héroes, así cogeremos nuestra miniatura y la pondremos de esas casillas por donde queramos. Por ejemplo, aquí. Y luego también, pues por tener en cuenta con respecto a lo que es el montaje del tablero, nosotros no nos cabe aquí, ¿vale? Porque es que este juego necesita bastante espacio. Pero en teoría, este espacio gris que te está diciendo este cuadro de aquí, como que te está dejando entender que es toda la mesa que vas a necesitar hasta el final de la aventura. Que esto, digamos, el mapa se va a ir ampliando y entonces te recomienda que dejes esta cantidad de espacio. Vaya, ya te está diciendo que además te lo pone incluso en centímetros. Te dice, vas a necesitar un espacio de 84 por 56 para montarlo todo. Entonces, a la hora de montar el escenario, digamos, ahí está el de estos amarillos, que es la puerta, te está diciendo que para atrás no va a necesitar espacio, pero sí para adelante. Y los lados. Entonces pues tú te configuras la mesa sabiendo exacto lo que se viene. Que nosotros eso no lo vamos a hacer así porque es que si no, no nos cabe. Pero bueno, tenéis que, digamos, tener en cuenta que vais a necesitar dejar todo ese espacio. Ya si vais a jugar no vais a tener una cámara arriba ni nada, pues ya sí podemos orientarlo como queramos. Sí. Pero aquí para que se vea todo, pues... Exacto. Y bueno, y luego el resto de componentes que tenemos que tener también a mano, bueno, además del libro de aventura, como hemos visto que el que acabamos de usar, también tendréis que tener a mano el libro de interacciones, que ya os indicará a lo largo de la aventura en qué página tendréis que abrirlo, pero por ahora simplemente es por tenerlo a mano. Sí, y que lo sepáis que existe y que os lo va a pedir. Y que os lo va a pedir, lo tenéis que tener a mano. Y también, pues por aquí todos los cubos de, digamos, de acción y marcadores, que ya los veremos más adelante en más detalle. Están los blancos, los negros y morados, rojo, amarillo, verde y azules. Por aquí tenemos las cartas de aventura, que estas no hace falta barajarlas, porque son cartas que cuando os indique tendréis que buscar una en concreto, pero en fin, las tendréis que tener a mano. También tendréis que poner a mano las cartas de cofre, que estas siempre van con el dado de trampa, porque cada vez que abráis un cofre tenéis que tirar el dado de trampa. Entonces lo mejor casi que es ponerle el dado encima y así no se olvida. Y también pues vais a necesitar el dado de 20 caras, el de precisión, que lo pondréis ahí a un lado. Y lo último ya que vamos a colocar va a ser la carta de runa en el medidor, o sea, perdón, en el medidor de iniciativa, que como indica el mismo medidor se coloca al final del todo. Se coloca primero por su cara A. Sí. Y cuando y se deja al final, ahí ahora mismo. Te dirá, ella misma te dice que le da la vuelta. Bueno, pero ahora mismo pues se deja ahí. Algo que no hemos comentado sobre las cartas de monstruos es que pueden tener un lado alternativo. En realidad podéis usar el lado que queráis, lo que pasa es que el lado más normal y el más fácil es el lado estándar, pero cuando a lo mejor ya habéis jugado varias veces y queréis un poquito más de desafío, siempre podéis usarla por el otro lado, porque es como un poquito más difícil. Pero en realidad lo mismo da. Nosotros lo hemos puesto por el lado estándar, pero era por recordar que tenéis también esa posibilidad. Y en el caso de que la carta de monstruo fuera de las que tiene dos caras y pone cara A y cara B, igual que la carta de runa la hemos puesto por la cara A, pues el monstruo también empezaría por la cara A. Y si ya luego se va volteando, ya es cuestión de que la aventura lo indique. Pero en principio pues todo iría pues con la cara A. Y aunque no nos cabe ya en la mesa, pero también tendréis que tener a mano estas dos bandejas, que son las losetas de oscuridad y las fichas de condición. Que como digo, yo las tengo aquí al lado porque no caben. Pero estas son también dos componentes que vais a necesitar durante la partida. Creo, bueno, sí que vienen los dos en el juego base. Vienen. O sea que no hay problema. Y ahora ya que hemos preparado la partida, antes de empezar a ver cómo jugamos, vamos a explicar algunos fundamentos que tiene este juego. Vamos a ir, por ejemplo, empezando por la hoja de héroe y de las partes que tiene, ¿vale? La hoja de héroe, vamos a quitar de aquí algunas cosas. Por aquí arriba vamos a tener el medidor de salud, que es lo que nos va indicando junto con el cubito rosa, que es lo que utilizamos para marcar, pues la salud que le queda a nuestro héroe. También tendremos por aquí su nombre, su clase y su raza. Hay distintas clases, distintas razas y algunas pueden repercutir o no en ciertos detalles que va a tener la aventura. También por aquí nos lo recuerda que es la zona en la que podemos poner los cubos de acción, es decir, los cubos que tiene nuestro personaje. Los ponemos aquí encima y también aquí encima de donde está lo que es la ilustración, pues podemos poner las fichas de condición y demás, y escudos y otras fichas que podamos ir consiguiendo. Por aquí tenemos unas habilidades de concentración que se le llaman en el juego, que aunque luego la veremos más en detalle, podríamos decir que es una habilidad especiales que tienen nuestros héroes.
Y por aquí en la parte izquierda de nuestro tablero vamos a tener ya las primeras habilidades de nuestro héroe, que van a ser las que vienen con el héroe como tal. En la parte derecha tenemos los huecos donde podemos colocar nuestras cartas de equipo, que como hemos visto antes, en la parte de arriba podemos colocar nuestra arma principal. En el segundo, una segunda arma o algún tipo de objeto, amuleto, reliquia, ya depende del tipo de héroe que te hayas cogido. Luego estará el hueco de la armadura y luego el hueco como de los pertrechos, de los objetos, joyas o cualquier otro tipo de cosa. En la parte de aquí abajo, donde pones las pericias del héroe, de hecho lo que te indica es qué tipo de cada uno de estos objetos nuestro personaje puede llevar equipado, porque claro, depende de quién seamos, podemos llevar un tipo de objeto u otro. Y en la parte de abajo del todo, aparte de, digamos, ser un hueco donde podemos colocar los cubos consumidos, que ahora veremos más adelante lo que es, también indica la senda a la que pertenece o la que sigue tu héroe. Que para ciertos momentos de la aventura pues podría tener algo de importancia, pero en principio pues nada, es la información que viene ahí y ya está. También en la parte de abajo están aquí estos dos huecos, que esto es lo que se va a considerar la mochila, que es donde, digamos, puedes guardar objetos. Puedes tener como mucho 2 objetos guardados en tu mochila, que a lo largo de la aventura ya veremos si puedes usar y demás. Pero en cualquier caso, como mucho vas a poder tener dos objetos ahí guardados. Esta bandeja está muy bien porque te ayudan a mantener un poquito de orden en la mesa. Sí. Pero si no, pues bueno, puedes jugar sin la mochila, o sea, sin la mochila, sin la bandeja y tampoco pasa nada. Siguiendo un poco con los fundamentos del juego, vamos a echarle un vistazo a las cartas de habilidad de nuestro héroe. Aunque estas cartas, como hemos dicho, no las vamos a tener disponibles desde el inicio de la partida, sí que las quiero comentar porque al final van a ser unas cartas que vamos a ir consiguiendo conforme empecemos a jugar. Son unas habilidades que van a pertenecer solo y exclusivamente a nuestro héroe, que tienen 2 niveles, nivel 1 y por el otro lado el nivel 2, y como podéis deducir no podéis acceder a las habilidades de nivel 2 si no habéis al menos desbloqueado la correspondiente de nivel 1. En cualquier caso, en el momento que pues tú ya hayas conseguido desbloquear una de estas cartas, porque la hayas conseguido, pues escoge la que quieras y cuando ya la tengas equipada en tu zona, entonces ya esa sí es una habilidad más que tengas disponible. Y entonces en el caso que tú ya, por ejemplo, pues quieras desbloquear el nivel 2, como ya tenías el 1, pues ya puedes ponerla por el lado del 2. Pero mientras tanto, pues se tienen así guardaditas porque no están disponibles. Las habilidades del rol de mazmorra sí que empiezas con 2 de ellas, con las del 1 y 2, pero las del 3 se mantienen también aparte porque es otra habilidad que vas a poder conseguir con el paso del tiempo conforme avance la campaña. Y al igual que la otra habilidad, pues cuando la consigues te la equipas y ya pues la habilidad que viene en la carta la tienes disponible. Por otro lado están las cartas de capacidad de clase, que estas son ligeramente distintas, porque estas en realidad no son como que acciones que tú activamente hagas, sino como más bien una especie de pasivas. Pero bueno, en el momento que tú quieras desbloquear una de estas ramas, porque digamos cada carta tiene un nombrecito y podría imaginarlo como si tú fueras por una rama, o sea, dentro de, por ejemplo, de ser un asesino, pues tú te puedes especializar en acrobacia, estratagema, arte sombría, arte mortífera, lo que sea. Estas cartas, cuando tú las tienes ya desbloqueadas, en vez de marcarlas con un cubo, como por ejemplo ya veremos más adelante, como las otras acciones normales, como son una especie de pasivas, lo que haremos es coger un cubo blanco para recordarnos el nivel que tenemos desbloqueado, porque esta es la misma carta, vienen que si nivel 1, 2 e incluso nivel 3, pues entonces lo que iremos haciendo será con el cubo blanco marcar y para así recordar ¿hasta qué nivel hemos llegado? Exacto, el nivel que tenemos desbloqueado. Pero como las cartas, digamos, de habilidad, por ahora las tenemos que desbloquear. Es decir, que las tenemos ahí guardadas y ya está. Con respecto al medidor de iniciativa, también para verlo un poco antes de empezar a jugar, en este marcador iremos marcando el orden de los jugadores con la ficha del marcador de iniciativa. Digamos que el orden para, digamos, activar cada una de las cartas que están sobre ese medidor sería empezando por arriba desde la izquierda y hasta llegar al final en la parte de arriba, y luego volveríamos a la parte de abajo y hasta de nuevo simplemente pues defensor, medio, apoyo y así vamos pasando hasta llegar al final. Cuando llegamos al final bajamos abajo, bajamos aquí y vamos igual pero por abajo hasta llegar a la runa. Cuando ya llegamos a la runa, digamos que el marcador volvería de nuevo a la parte de arriba a la izquierda y así sucesivamente. En el caso que pudiera ocurrir que a lo mejor 2 cartas se tuvieran que colocar en el mismo hueco,
el líder del grupo, que es uno de los roles de mazmorra, que en este caso lo he cogido yo, es el que decide en el orden en el que van. Si por lo que sea, yo que sé, 2 monstruos coinciden, o un compañero con otro héroe, bueno, pues sería como que el líder del grupo el que a lo mejor dice, no, mejor este primero y luego el otro, aunque se colocarían más o menos en el mismo sitio, pero sí que pues se podría escoger el orden de esa manera. En el caso de los monstruos, no es el líder del grupo el que escoge el orden, sino que es el orden de los colores. Si por lo que sea hay más de un tipo de monstruos, pues como hemos visto, bueno, en este caso por esos monstruos distintos, pero si a lo mejor los 2 monstruos fuesen del mismo tipo, es decir, por ejemplo, fuesen 2 arqueros esqueletos, habría una única carta, porque no puede haber más de una carta del mismo tipo en el medidor, pero irían en el orden de arriba abajo. Es decir, primero se movería el arquero esqueleto que tiene la pena naranja, luego el azul, luego si hubiera más el rosa, el verde, y así hasta llegar hasta abajo de la hoja de monstruo. Y ya luego, por último, por terminar de repasar algunas cosas clave, vamos a ver un poco los colores de los cubos, que aunque ahora pueden resultar un poco confusos, son más sencillos de lo que parece. Por un lado vamos a tener los cubos blancos, que estos no le tenéis que dar demasiada importancia, más que nada porque suelen usarse como marcadores. Como veis, por ejemplo, son los marcadores de salud de los enemigos, son los marcadores con los que yo, por ejemplo, marco las capacidades de clase que tengo desbloqueadas, y alguna que otra cosilla puede haber que a lo mejor me pida algún tipo de marcador, pues entonces puedo usar los cubos blancos. Por aquí tengo los cubos negros y los morados. Los negros van a ser los cubos de maldición y los morados van a ser los cubos de trauma, que ya los veremos más adelante con detalle. Y por aquí tenemos los cubos de las habilidades, que son los de estos 4 colores, que aunque vamos a ver más adelante que va a depender de otras más cosas, pero por decirlo a grandes rasgos, los amarillos van a ser los cubos de cuerpo a cuerpo, los rojos son los cubos de a distancia, los cubos azules son los de sabiduría y los verdes son los de agilidad. Pues bueno, viendo todos estos fundamentos, ya sí que vamos a pasar a qué es lo que se hace durante el turno de un héroe. Bueno, cuando digamos el marcador de iniciativa llegase a, bueno, nuestra carta o la suya, en fin, la de uno de los héroes, durante nuestro turno tenemos que completar 4 pasos. El primero de todos va a ser el de resolver cualquier tipo de condición que tengamos. Las condiciones vienen a ser las fichas que pudiéramos tener encima de nuestra hoja de héroe, del tipo veneno, quemadura o cualquier otro tipo de cosa que se desencadene y se resuelve siempre al inicio de nuestro turno. Lo primero que hacemos, por ejemplo, si tenemos veneno, pues es ver lo que hace el veneno. Aunque luego vamos a ver un poquito más las fichas de condición, no vamos a explicar todas las condiciones que hay en el juego porque hay muchísimas. Pero bueno, podéis consultarlo en el reglamento, y si no, también tenéis como en la parte de atrás de la guía de inicio viene como que el resumencito de todas las fichas. Entonces, bueno, pues si tú tienes una ficha de veneno, pues ya sabes qué ficha es y lo que digamos lo que tendrías que hacer. También al inicio de nuestro turno, durante esa fase de resolución de condiciones, en el caso de que estuviésemos noqueados, lo vamos a ver más adelante, sería el momento en el que recobramos el aliento. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero para que sepáis que sería en este momento cuando lo haríamos. Lo siguiente que haríamos, el siguiente paso, sería activar cualquier habilidad que a lo mejor nuestro personaje tenga que se active al inicio de nuestro turno. Concretamente los 2 personajes que hemos cogido nosotros no tienen esa habilidad, pero en el caso de que en vuestra hoja de héroe pues venga alguna de esas habilidades como al inicio de tu turno, tal cosa, pues nada, sería entonces el momento, después de haber resuelto las condiciones, en el que se pone en marcha. Y ya lo siguiente que haríamos sí que serían nuestras acciones propiamente dichas. En nuestra hoja de héroe nos lo recuerda, aquí en el recuadro blanco justo debajo donde pone cubo de acción disponible, pone en tu turno, pone 3, un muñequito, más 2 y cubitos. En nuestro turno vamos a poder hacer una acción de mover gratuita. Gratuita quiere decir que no gasto nada, en el que me puedo mover hasta 3 casillas, y además puedo hacer 2 acciones de cubo. Junto a estas 2 cosas, es decir, moverme 3 y hacer 2 acciones de cubos, también puedo hacer tantas acciones gratuitas o acciones menores que le llama el juego como yo quiera. Lo que sí, yo puedo hacer estas acciones en el orden que yo quiera, o sea, yo me puedo mover, luego hacer una acción menor, luego hago una acción de cubo, luego tal. No puedo interrumpir las acciones de movimiento con acciones de cubo, sí, que son las principales, ¿no? O sea, las principales, que es moverme, y acciones de cubo no las puedo interrumpir entre sí. Pero las acciones menores sí las puedo intercalar, a lo mejor me muevo 2, abro una puerta y continúo moviéndome. De entre estas acciones menores que puedo hacer, es importante resaltar que la mayoría de ellas no voy a poder hacerlas si estoy enfrentado. Enfrentado es si estoy adyacente a un enemigo. Pero bueno, igualmente estas acciones menores, que puedo hacer tantas como quiera,
aunque solamente una vez cada una de estas acciones, pues van a ser, por ejemplo, abrir una puerta. Si yo estoy adyacente a una puerta, pues como acción menor puedo abrirla, y para abrirla pues simplemente tendría que coger la puerta, desplegarla, no voy a mostrar mucho, y aparte de leer el texto de ambientación, seguir las indicaciones de preparación que me indique la carta. Lo único que sí quisiera comentar de esto es que en todos los mapitas de preparación va a venir como una flechita amarilla. Esa flecha amarilla indica dónde tengo que colocar la entrada, desde donde estoy llegando. Exacto. ¿Dónde iba la puerta? ¿Dónde iba la puerta? Exacto, porque claro, si no, pues no lo voy a orientar bien el tablero. Simplemente pues eso, que si lo tengáis en cuenta, de que lo pongáis correctamente y ya está. En el momento que ya el despliegue, digamos, tras abrir la puerta se ha colocado, pues ya la puerta sí que la descartáis y la devolvéis a la caja. Otra de las acciones menores que yo puedo hacer es abrir un cofre. Si yo estoy adyacente a un cofre, lo puedo abrir, y para ello pues tiro primero el dado de trampa. El dado de trampa tiene varias caras, y digamos que las caras que hay son todas estados, ¿vale? Condiciones, quemadura, veneno, etcétera, porque todos los cofres aquí son estilo como en el Dark Souls, que los abres y tienen premios, aparte del tesoro. Entonces lo primero que haces es lanzar el dado. Si te sale alguna condición, pues tienes que coger esa ficha de condiciones y ponerla en tu ficha. Si por lo que sea tienes suerte y te sale el dado en blanco, pues triunfas. Y luego pues coges una de estas fichas de cofre y ya pues te la llevas a tu mochila. Lo que sí, recordad que como solo podéis tener dos, si por lo que sea ya tenéis dos y vais a coger una tercera, pues bueno, la tercera que cogéis, si por lo que sea un objeto consumible, pues lo podéis gastar para no perderlo del todo. Pero como no podéis tener más de dos, pues... Sí, o descartáis una de las que tenéis para o la con gastáis esa, si es que se puede gastar o lo que sea. Lo que sea. También otra de las acciones menores que puedo hacer pues es la de intercambiar objetos. Lo de intercambiar objetos es un poco amplio porque no es solo intercambiar objetos con un personaje si estoy adyacente. O sea, personaje, otro héroe. Podemos, un objeto mío se lo doy, o yo le doy uno mío, me da uno mío, o intercambiamos entre los dos, eso ya. Sí, sino que también puedo yo intercambiar objetos que yo tengo en mi mochila con los que tengo equipados. Yo, por ejemplo, si ya tuviera un arma aquí y quiero quitarme esta espada, pues con una acción menor me quito esta espada y coloco una nueva arma aquí, ¿vale? Recordad que todas estas acciones menores son gratuitas, o sea, no nos consumen, por así nada. decir, cubitos. Y puedo hacer tantas como quiera, lo que pasa es que solo una, cada una de ellas, y ya la otra acción más que puedo hacer es la de interactuar. Muchas veces me voy a encontrar en el tablero fichas de interacción, que en el caso de esta preparación no había ninguna, pero puede ser que la preparación me indique de poner una ficha de interacción. Si yo, por ejemplo, estuviese esa ficha aquí y yo estoy adyacente, pues podría interactuar con la ficha. Sería el libro de aventura lo que me indica exactamente lo que tengo que hacer, simplemente tendríais que seguir las instrucciones. Normalmente te va a indicar que vayas a una página concreta del libro de aventura, y en el libro de aventura vas a tener a escoger entre distintas opciones, y también ya según la opción que tú escojas tendrás que buscar en la parte que viene, que se llama el libro de resoluciones, que viene a ser el final del libro de aventura, en la que encontrarás todos los números correspondientes a la interacción para que pues tú leas lo que está ocurriendo y puedas decidir o veas las consecuencias de lo que has hecho o no. En cualquier caso, cuando tú interactúas con una ficha, pues entonces, si estuviera en la cara del 2, le das la vuelta, y si solo tuviese una carga, la ficha desaparecería en el momento que tú interactúas. Claro, si tiene la lupita con un 1, pues cuando interactúa desaparece, y si tiene un 2, pues le das la vuelta y la pones en la del 1. A no ser que el libro os indique lo contrario. En cualquier caso, como yo solo puedo interactuar una vez con la ficha, si por lo que sea la ficha le quedan cargas, se queda ahí y lógicamente yo ya no puedo interactuar más, pero sí puede venir otro héroe en su turno y seguir interactuando con esa ficha. Como ya hemos dicho antes, la mayoría de acciones de menores no las puedo hacer cuando esté enfrentado, pero hay una excepción con las dos últimas que quedan. Una de ellas es la acción de activar una de nuestras capacidades de concentración. Como hemos visto antes, las capacidades de concentración son como esa especie de habilidades especiales que tenemos en nuestra hoja de héroe. Para poder activar esas habilidades, yo necesito tener de antemano fichas de concentración. Que diréis, ¿cómo consigo yo estas cosas? Bueno, las habilidades propiamente os las van a ir dando. Cuando indique concentración 1, eso quiere decir que gana una ficha de concentración. Estas fichas las voy a ir acumulando aquí en mi hoja de héroe,
Y en el momento que yo ya tenga suficiente como para poder activar algunas de mis dos capacidades, las puedo activar, y como digo, aunque esté enfrentado, porque muchas veces esas habilidades van a ser ataques. Entonces si yo, por ejemplo, estuviese adyacente a este monstruo, como ya tengo 4 fichas de concentración, pues puedo gastar, bueno, 2 o 3, porque depende de la que quiera activar. Pero si, por ejemplo, quiero activar la primera, pues me descartaría 2 de esas fichas y entonces yo ya puedo hacer esa capacidad. Y digamos que la otra acción menor que me queda, que también lógicamente puedo hacer aunque esté enfrentado, es la de consumir un objeto consumible. O sea, si yo tengo una poción o algo, pues lógicamente aunque esté enfrentado lo puedo hacer. Si te estás dando de toña y te va a matar, pues lógicamente bébetela. Claro, y como Kike ha dicho, estas son acciones que son gratuitas. Entonces, claro, al no necesitar gastar nada, pues yo puedo gastar lo que sea que tenga, que a lo mejor me recupere salud o me dé más daño o lo que sea, y no me cuesta nada. Aunque ahora veremos las acciones principales con más detalle más adelante, cuando yo ya, digamos, he terminado de hacer todas estas acciones, ¿no? Y me he movido, he puesto mis acciones, he hecho mis acciones de cubo, todas las acciones menores que he querido, ya el último paso que me quedaría por hacer es terminar mi turno. Que cuando termino mi turno me puedo encontrar en 2 situaciones. O bien ya directamente no tengo cubos, y claro, yo porque ya lo he colocado por todas partes, o todavía tengo cubos, lo que pasa es que me quedan pocos. Entonces, en ese caso yo podría hacer una acción de recobrar. En este juego lo que es la acción de recobrar viene a ser la de recuperar los cubos donde quiera que los tengas puestos. Entonces, si yo estoy decidiendo recuperar cubos porque ya no tengo, es más, cuando ya me quedo sin cubos es que estoy obligado a hacer una acción de recobrar. A esto se le llamaría una acción de recobrar involuntaria, aunque a términos prácticos es lo mismo. Pero si todavía me quedan cubos, pues se le denomina acción de recobrar voluntaria, porque claro, es cierto que yo todavía puedo hacer cosillas, pero no quiero, entonces yo porque quiero a lo mejor recuperar un cubo de cierto color. En cualquier caso, cuando yo decido hacer una acción de recobrar o me veo obligado a hacer una, lo que hago es que recupero todos los cubos azules que yo a lo mejor tenía colocados por aquí, pues los recupero todos y los vuelvo a colocar aquí encima de donde está la ilustración de mi personaje. Cubos de cualquier color que tuviera. Del color, todos los que tenga en cualquiera de mis cartas. Y además lo que hago es conseguir un cubo de maldición. Los cubos de maldición son los cubitos negros y cuando yo gano un cubo de estos lo tengo que colocar en alguna de mis habilidades disponibles, la que yo quiera. Eso sí, en el momento que yo tapo esa habilidad, pues yo esa habilidad ya no la tengo disponible. Y para desbloquearla, pues tendría que hacer uso de otra habilidad que me permita quitarme ese cubo o que a lo mejor me caiga un efecto o lo que sea, pero en resumen va a ser efectos de purificación que le llaman. Cuando tú recibes una purificación te va a poder quitar un cubo de maldición, pero hasta entonces pues ese cubito, donde quiera que lo ponga, esa habilidad ya está bloqueada y no lo puedo usar. En cualquier caso, todas las acciones, tanto la de moverme como mis acciones de cubos, como las acciones menores, no son obligatorias. Cuando llega mi turno, lo que sí es obligatorio es, por ejemplo, que yo resuelva mis condiciones, el veneno o lo que sea que yo tenga, pero no tengo por qué moverme si no quiero, si no tal, no tengo por qué gastar los 2 cubos que puedo gastar. Las acciones puedo hacer lo que básicamente eso, acordaros que podéis moveros, hacer acciones menores, todas las que queráis. Bueno, moveros hasta 3. Sí. Hacer acciones menores que podéis intercalarlas con ese movimiento. Sí. Y hacer tus 2 acciones de cubo. Sí. Que esas no son intercalables con el movimiento. No, eso que quede claro. No las puedes interrumpir con el movimiento. Y una cuarta, aunque no se pone, que sería la de recuperar. Bueno, la acción de recobrar no es una acción, sino que es lo que haría al final del turno. Eso. Pero ya para terminar mi turno. En cualquier caso, vamos a ir viendo parte de lo que, digamos, se puede ir haciendo poco a poco. Vamos a ir empezando, por ejemplo, por los combates. A la hora de yo, digamos, estar enfrentado a un enemigo o querer atacar a un enemigo, es en el momento que voy a estar en combate. Para, digamos, el combate, podríamos decir que hay 3 tipos de acciones, 3 tipos de habilidades que yo puedo activar con mis cubos para pegarle a los enemigos. Por un lado tenemos el combate con armas, que siempre me voy a encontrar un icono con unas espadas, que aunque los iconitos sean espaditas, el arma en realidad da igual, pero se refiere a que yo estoy atacando con un arma. Sí. El arma puede ser un arco. Sí, puede ser a distancia, puede ser cuerpo a cuerpo, pero al final es un arma en la que salen las 2 espadas por simplificarlo con un icono. Si sale un icono quiere decir que es un ataque con arma.
Sin embargo, cuando el icono que sale es como una especie de explosión, quiere decir que estoy atacando con un hechizo, y cuando el ataque que hago es con un rayo, quiere decir que es una reacción. Vamos a ver cada uno de estos. Si yo, por ejemplo, decido hacer un ataque con arma, porque, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? El Ross tiene aquí 2 habilidades, que cuando yo le pongo el cubo, me permite atacar con un arma. A la hora de yo seleccionar esta habilidad, siempre voy a tener que colocar el color del cubo que me pida esa habilidad. En mi caso, porque bueno, cada personaje va a tener una combinación de habilidades de distintos tipos. En cualquier caso, siempre tengo que poner la del color que me pida. Más adelante vais a desbloquear habilidades que a lo mejor tienen más de un color, pues entonces podría usar cualquiera de los colores que os permita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta habilidad es multicolor. Pues entonces en realidad yo puedo usar cualquiera de ellas, cualquier cubo de cualquier color lo puedo poner encima, porque como me deja poner los 4, pues ya está. En cualquier caso, yo decido atacar y voy a usar esta habilidad, que es un ataque con arma, porque pone el iconito del arma. Entonces me tendré que ir al arma que tengo equipada. En el caso que tenga más de un arma equipada, pues entonces yo puedo escoger el arma con la que voy a pegar. En cualquier caso, cuando yo ataco con un arma, sea la que sea, siempre voy a tener que hacer una tirada de precisión. La tirada de precisión viene a ser que yo tiro el dado de 20 caras y... ¡Uy! La tirada. Tengo que llegar a alcanzar como mínimo el nivel que me ponga de precisión de mi arma. En el caso, por ejemplo, esta, que es un arma inicial, pues me pone un 7. Pero luego más adelante yo a lo mejor puedo tener cartas que me pidan un 10... o menos, a lo mejor un 5, un 3, bueno, ese número va a ir cambiando, pero eso es lo que va a determinar si yo acierto o no el golpe. Claro, entonces, y se hace o no el daño de ese arma. Sí, el daño del arma es de aquí abajo, pero claro, lo primero que yo tengo que hacer es tirar el dado. Por ejemplo, me dice que tengo que sacar al menos un 7, y a mí me ha salido un 17, entonces mi golpe acierta. Y que acierte quiere decir que le hago el daño que quiera, que sea que ponga mi arma. En este caso, un 3. A la hora, digamos, de yo lanzar el dado, es donde tengo que prestar algo de atención al texto que pone mi habilidad, porque puede que haya modificadores que me sumen o resten. Por ejemplo, justo la habilidad que yo he cogido me pone impactar más 2. Eso quiere decir que a la tirada que yo saque le sumo 2. Entonces, si yo a lo mejor hubiese tenido la mala suerte de que me sale un 5, como me está pidiendo mi arma un 7, pero mi habilidad me da más 2 a impactar, pues en verdad habría llegado al 7. Porque como me está dando una bonificación de 2, pues llego. Pero también puede haber otros casos en los que a lo mejor en vez de bonificación sea una penalización. Entonces tenga que sacar más número en el dado para poder dar. Lo que sí aclarar que cuando pone impactar se refiere a la tirada de este dado, no al daño. Sí, como ahora impactar más 2, pues al dado. Al dado que es la precisión, no el daño. Cuando es al daño, pone daño más lo que sea, o sea, daño más 2, pues entonces sí que una vez que yo haya llegado, o sea, acertado la precisión con mi arma, al daño que haga le sumo 2, arma, pues lo que me diga. 2, 3, lo que quiera. Claro, pero impactar se refiere siempre al lanzar el dado para la precisión y ver si acierto o no el golpe. Luego, los ataques con hechizo, no hace falta tirar el dado porque los ataques con hechizo siempre aciertan. Así que cuando lancéis un hechizo, este dado solamente digamos que se usa para las armas. Los hechizos aciertan siempre. Y luego las reacciones, que solo se utilizan, que como recordamos el rayo, cuando tú estás siendo atacado. No es una habilidad que yo puedo usar cada vez que yo quiera, sino que la uso cuando, por ejemplo, un monstruo me vaya a atacar. Entonces yo activo esa habilidad para que normalmente va a ser prevenir daño o lo que sea. Lo que sí en esta acciones de prevenir o bueno, de reaccionar, prestad atención a si en el texto pone personal, porque en el caso que ponga personal, eso quiere decir que lo que sea que ponga el texto me repercute a mí. Entonces, si por ejemplo pone personal evitar 2, pues el que evita soy yo. Pero a otras habilidades puede haber que ponga son simplemente evitar 2, y entonces eso quiere decir que a lo mejor él puede activar una habilidad para que yo evite 2 de daño. Pero bueno, por eso ya tenéis que prestar atención a la habilidad en concreto que vayáis a activar. Con respecto al daño, a la hora de hacer ataque o de nosotros recibirlo, hay un concepto que es el daño colateral. El daño colateral viene a ser como que condiciones o efectos que sufrimos si recibimos el daño que indica la carta. Entonces, por ejemplo, si nosotros un enemigo, imaginemos que este enemigo va a atacar a Kike, que esta es su miniatura, y si consigue atacarle, el enemigo le inflige veneno 1 a Kike. Si él es capaz de protegerse de ese daño, ya veremos ahora en un segundo cómo es el tema de
evitar el daño. Si consigue evitarse todo daño, no recibe ese veneno porque, claro, si no ha recibido daño, pues no llega a envenenarse. Pero aunque haya recibido, aunque sea un único punto de daño, pues sí que se envenena. Entonces, ese daño colateral, digamos que es ese efecto último que hay en un ataque, que si tú consigues prevenirlo por completo, no lo recibes. Pero que si no eres capaz de prevenirlo y aunque sea lo reciba un punto de daño, pues sí que sufre esa consecuencia. Vamos, que a la hora de hacer un ataque con armas, como hemos visto que tenemos que tirar el dado, pues claro, el dado no solo es que tengamos que superar la precisión de nuestra arma, sino que también podemos obtener otros resultados más interesantes, como por ejemplo puede ser un crítico. Si a la hora de lanzar el dado yo saco un 20, eso se considera un crítico. ¿Crítico qué va a querer decir? Que el daño que yo vaya a hacer en ese ataque se duplica. El daño ya no es solo lo que indique el arma. Recordad que las habilidades pueden tener texto que modifique, a lo mejor ponga daño más 2 o menos 2. En fin, va a haber distintos modificadores. También el terreno en el que esté. Puede a lo mejor añadir o quitar daño, etcétera. En cualquier caso, cuando tú ya tengas, digamos, el total de daño que vayas a causar, si además al tirar el dado has sacado un 20, pues haces el doble de daño. Ocurre lo contrario, si digamos sacas un 1, pues lógicamente lo que pasa es que tu ataque ni hace daño, la cagas, vamos. Lo que sí es que, bueno, estás pendientes porque algunas habilidades pasivas convierten las pifias en éxitos o cosas así. Entonces, bueno, en el caso que ya tengáis una habilidad así, pues sí que, hombre, aunque os salga un 1, lo mismo no es tan malo, porque sí, depende de la habilidad que ya tengáis, lo mismo está bien. Lo que sí comentar con respecto al tema del crítico 20 y con los ataques que son de daño doble, hay ataques que de por sí hacen el doble de daño, porque pone daño doble. Si por lo que sea tú a la hora de hacer un ataque así, además de que el ataque sea daño doble, sacas un crítico, eso quiere decir que en realidad va a hacer daño por 4. Porque si lo piensas, ya va a hacer un daño base por 2, porque el ataque es daño doble, y además el doble porque ha sacado un crítico. Es decir, que en este caso sí que se acumularía el tema de... Sí, que va a ser duplicado 4 veces el daño que sí, de base tuviera. Exactamente. Sobre el tema del alcance, a la hora de hacer ataque, tened en cuenta que hemos dicho que cada uno de estos cubos pues como que tiene un valor, digamos, distinto, ¿no? Que los cubos amarillos son de cuerpo a cuerpo, los rojos son a distancia. A rasgos generales en este juego el tema del alcance, ¿no? De hasta dónde puedo yo atacar, va a quedar determinado por la habilidad. Es decir, generalmente cuando yo utilice habilidades que son amarillas, eso quiere decir que son ataques cuerpo a cuerpo, y para eso voy a tener que estar completamente adyacente a mi enemigo. Cuando voy a hacer un ataque a distancia, que eso serán las habilidades que vengan con el color rojo, eso quiere decir que las puedo hacer a un área de distancia. Recordad que el área es el cuadrado azul, entonces si los cuadrados azules, la adyacencia funciona en realidad igual que las casillas pequeñas. Sí, vaya. En este caso, este personaje estaría a distancia 1 de este, porque en realidad está en una área adyacente a la que se encuentra. Y dentro de ese área puede estar el enemigo en cualquier casilla, que ya eso da igual. Sí, recordad que en este juego, que no es lo normal en otros juegos, la adyacencia es tanto ortogonal como vertical, como diagonal. Todo. Así que... sí, o sea, vertical, sí, perdón, diagonal como ortogonal, en cualquier dirección. Siempre y cuando esté, digamos, a la cantidad mínima, porque ya, bueno, dependerá de la habilidad. A lo mejor hay habilidad que dice alcance 2, pues entonces son 2 áreas de distancia. Alcance 3, alcance 4, en fin, ya depende de lo que ponga. Pero si no, pues normalmente es un área de distancia. Entonces, digamos que a la hora de yo hacer un ataque con arma, en realidad el alcance va a quedar determinado no en sí por mi arma, que cada arma tiene su alcance como tal, sino por la habilidad que yo uso para usar esa arma. Lo podéis ver un poco como, pues claro, tú dirás, es que si yo tengo una espada yo no voy a hacer ataque a distancia. Bueno, puede que haya una habilidad que te permita usar tu espada a distancia, porque imagínate que lo que estás haciendo es lanzar tu espada. Entonces, sí, bueno, podrías hacerle daño en realidad, ¿sabes? Como sí, podría imaginarlo como algo así. Cuando sí vas a tener que tener en cuenta el alcance de tu arma es cuando a lo mejor haces, por ejemplo, una capacidad de concentración. Porque aquí, como no estás usando un cubo, no puedes determinar el alcance con el cubo que usas, porque no usas. Entonces sí te tienes que fijar en el alcance que tenga tu arma. Y lo mismo, por ejemplo, hay habilidades que vayas desbloqueando más adelante, que como puedes poner un cubo de más de un color, pues entonces dependerá del cubo que uses, que tu arma la esté usando cuerpo a cuerpo o a distancia. Pero sí que
porque lo tengáis más o menos claro, generalmente van a ser el cubo, la habilidad donde pongo lo que determine la distancia a la que yo pueda pegar. Acordado, amarillo cuerpo a cuerpo, rojo a distancia. Y ya las otras dos, pues son de alcance ilimitado y que normalmente no van a estar relacionadas con ataques con armas. Ya son otro tipo de habilidades o de cosas que podrá hacer nuestro personaje. Lo que sí también tendrás que tener en cuenta algunas pequeñas restricciones a la hora, digamos, de atacar a un enemigo. Por ejemplo, si tú estás enfrentando a un enemigo, es decir, tú estás aquí pegado al enemigo, lógicamente no le puedes pegar a distancia. Si estás ya justo al lado, o le pegas cuerpo a cuerpo o no le puedes atacar. Y también recuerda que cuando estás enfrentado no puedes hacer ciertas acciones menores, excepto la de capacidad de concentración y consumir objetos, las otras no las puede hacer. No puede abrir un cofre, no puede intercambiar objetos, no puede abrir una puerta, no puede interactuar con una ficha. Esas no, si estás enfrentado. Sí. También hay que tener en cuenta con respecto al tema del escenario, de que hay varios niveles, y es que a la hora de atacar, depende de donde nos encontremos nosotros y donde esté el enemigo, podemos tener cierta ventaja o no. Es decir, si nosotros estamos arriba y lo que queremos es atacar a un enemigo que esté en un nivel inferior, en ese caso vamos a tener una bonificación de impactar +2. Impactar, recuerda que es a la hora de tirar el dado, es decir, que cuando yo estoy por arriba, pues claro, tengo una ventaja porque es como que veo mejor. Es como que lo ves. Pero, sin embargo, si yo en vez de estar arriba estoy abajo, pues lo que tengo efectivamente es una penalización. O sea, si estoy por debajo, la penalización es de -2 a ese impactar porque como que veo con más dificultad. Eso sí, eso aplica solo a los héroes. Los enemigos ven siempre igual de bien. Los enemigos les da igual estar arriba o abajo, que no sufren nunca, digamos, penalizaciones por el tema de que estén más arriba o más abajo. Y ya que estamos viendo todo el tema de combate, el daño y demás, y antes hemos mencionado el tema de las acciones de reacción, que son las que tienen el rayo, es el momento en el que nos están atacando cuando vamos a poder usar esas habilidades de reacción, que van a ser como que respuestas, ¿no? O prevención o distintos tipos de reacciones a los ataques que nos hagan los enemigos. Cuando digamos activamos una habilidad de reacción, colocaremos uno de nuestros cubos, como siempre, pues el que corresponda al color que nos pida, aunque esta acción eso no se va a considerar que estemos haciendo una acción de cubo, ¿vale? Porque como esa acción solo la podemos hacer para responder a los ataques, pues bueno, se supone que no se considera una acción de cubo como tal. Lo que sí, solamente vamos a poder usar estas reacciones una única vez, o sea, una única reacción por ataque que nos hagan. Si por lo que sea, con una reacción no podemos a lo mejor librarnos de todo el daño, pues no podemos hacer mucho más para evitar el daño que nos entra. Y lo que también este daño lo podemos prevenir siempre que sea daño prevenible. Va a haber ciertos tipos de ataques que sean de daño no prevenible, que ahí no gastemos ni el cubo en ponerlo, porque es que ese ataque no nos podemos esquivarlo de ninguna forma. A ver, una cosa para que lo veáis más claro. ¿Veis? Por ejemplo, aquí la armadura, que pone el rayito aquí debajo. Sí. Pues simplemente, pues como pone aquí, podéis poner un cubo del color que sea. Sí. Lo colocáis, da igual el color, y previene dos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la armadura, siempre van a ser personales. Es decir, siempre va a ser el evitar daño a ti mismo. Pero puede haber habilidades de algunos personajes que a lo mejor sirvan para que un compañero no reciba daño. Pero bueno, eso ya, cada habilidad en el texto que viene, lo tenéis que mirar, porque puede que haya circunstancias en las que a lo mejor me están atacando a mí, no me puedo librar de todo el daño, me interesa mucho no llevarme el daño, porque si no a lo mejor me voy a quedar sin salud, y él a lo mejor pues, puede activar una habilidad suya para ayudarme a que yo no reciba ese daño. De todas formas, además de estas habilidades de reacción, también puedo usar las fichas de escudo. Las fichas de escudo son fichas que voy a poder ir acumulando en mi tablero, que como siempre, como mucho, voy a poder tener 4, porque tanto de esta como de cualquier otro tipo de ficha de la que pueda tener más de un tipo, recordad que siempre van a ser 4. Yo voy a poder tener estas fichas en mi hoja de héroe, que en el caso de que a lo mejor a mí me vaya a atacar un enemigo, las puedo usar para prevenir ese daño. Es más, es que estas fichas las voy a tener que usar antes de usar ningún otro tipo de habilidad de reacción. Entonces, si yo, por ejemplo, un monstruo me ataca y yo tengo 2 fichas de daño, yo no puedo escoger guardarme las fichas para luego. O sea, 2 fichas de protección. De escudo, exacto, perdón. Si yo ya tengo fichas de escudo, yo no puedo escoger guardármelas para luego. No, me las descarto, y si me sigue quedando daño que prevenir, entonces ya podré activar pues mi habilidad de reacción o lo que sea.
pero digamos que las fichas de escudo son prioritarias, van por delante a la hora de evitar daño que lo que es las reacciones. En cualquier caso, si yo consigo evitarme el daño, pues ya está, me evito el daño, pero si por lo que sea no consigo evitar el daño, pues nada, yo tendré que ir bajando mi cubito en consecuencia, y claro, puede llegar un momento en el que yo me vea que estoy a 0 de salud. Cuando llego a 0 de salud se considera que me han noqueado. Entonces, si mi personaje queda noqueado, tendré que tumbar la miniatura donde se encuentre en el tablero, la dejo ahí tumbada, y cuando vuelva a ser mi turno, que de hecho por eso lo dijimos antes, cuando yo estoy noqueado y empieza mi turno, pues voy a recuperar el aliento. ¿Qué es esto de recuperar el aliento? Pues bueno, entre otras cosas, volveré a poner el cubo de salud en mi salud inicial, y todos mis cubos de acción, que los pudiera tener o no repartidos por ahí, pues los recupero. Es decir, hago esa acción de recobrar. Lo que pasa que en este caso se considera que la acción de recobrar es gratuita, porque no voy a conseguir un cubo de maldición cuando recupere los cubos. Eso sí, en vez de maldición, lo que voy a conseguir es un cubo de trauma. Los cubos de trauma son los morados, y estos se colocan igual que los cubos de maldición, es decir, en cualquier habilidad que yo tenga, pues nada. Se la bloquea exactamente igual. Sí, le pongo el cubo y la bloquea. Pero hay una gran diferencia. Mientras que los cubos de maldición sí que había por ahí algunas cosillas de purificación que me lo podía acabar quitando, los cubos de trauma, no voy a decir que no se puedan quitar, pero casi no te lo vas a poder quitar en toda la aventura. Entonces, cuando te ponga un cubo de trauma, ese cubo casi que no te lo vas a poder quitar. Habrá cartas que te permitan quitarlos, pero es una cosa muy rara. Y lo que sí es que en el momento que tú vayas a conseguir un segundo cubo de trauma, se acabó la aventura. O sea, no puedes hacer nada y muere definitivo. Claro, al morir tú, ya la aventura acaba en fracaso. Bueno, no solo se hace todo eso, sino que lógicamente tu muñeco lo vuelve a poner de pie y ya pues puedes continuar con tus acciones de la forma habitual. Ya que estamos hablando un poco como que del daño que podemos recibir, que podemos hacer, vamos a hablar un poco de lo que es las condiciones y de los estados. Los estados, que suelen ser cosas estados, depende, ¿no? Porque también tenemos nuestra hoja de diario de campaña. Va a haber momentos en los que nos indiquen que anotemos ciertos estados, consecuencias, aura, todas esas cosas que nos va a indicar el propio libro de aventura, que lo anotemos, los tendremos que anotar en esta hoja por escrito. Y va a ser a lo mejor una serie de efectos que nos va a repercutir sobre todo al nivel narrativo de la historia. Pero las que sí, digamos, son cosas que nos repercuten más a nivel físico van a ser todas las fichas de condición, por así decirlo. Va a haber cosas o efectos en la habilidad de tipo como el daño, ¿no? El daño pues es una cosa que te lo resta o te lo suma inmediatamente y no tiene más. Pero claro, luego hay otro tipo de efectos que perduran en el tiempo, entonces ya necesitas estar usando una serie de fichas para poder llevar la cuenta. Entonces, hay dos tipos de fichas, por separarlo en dos grandes rasgos, que son las fichas acumulables y las redundantes. Las fichas acumulables, como su nombre indica, son fichas que sí que puedo tener más de un tipo del mismo. Y es muy fácil distinguir unas de otras. Las acumulables tienen números en la ficha, ¿vale? Y por ejemplo, las que no son acumulables, pues no tienen número. Las que sí que son acumulables, yo puedo tener como máximo 4. Aún así las fichas tienen como dos caras, ¿vale? Una con un 1 y con un 2. Para que si a lo mejor, para no tener a lo mejor tanta cantidad de fichas. Claro. Es decir, que si yo tengo ya esta ficha por el 2, es que tienes dos. Tengo igual. 2 de quemadura, ¿vale? Que no me hace falta tener 2 físicamente en el tablero. Pero en fin, que esa, digamos, es la gran diferencia. Sin embargo, las que no son redundantes, pues no solo puedo tener una ficha de ese tipo, y si por lo que sea en algún momento me cae otra vez y vuelvo a sufrir eso, lo ignoro. Si yo ya tengo una ficha de esa condición y solo puedo tener una de ese tipo, pues más de una no tengo. Simplemente la ignoro y ya está. A la hora de recibir estas condiciones, prestad atención al tema de las inmunidades, porque puede que tengáis alguna habilidad pasiva que os haga inmunes a cierto tipo de condición. Los enemigos también suelen ser propensos a tener ciertas inmunidades, que entonces en el caso que tú, por ejemplo, si eres inmune a hemorragia, pues no vayas a coger fichas de hemorragia porque no te hacen efecto. Simplemente si un ataque te produce hemorragia, pues ignora la ficha y ya está. Y también en esta bandeja tenemos otro tipo de fichas que no son condiciones, pero son a lo mejor pues otro tipo de recursos,
que también, pues bueno, los tienes que tener aquí a mano, igual que el resto de fichas, y que te lo va... mismo que decíamos, por ejemplo, las fichas estas de concentración, por ejemplo. Sí, esta está a la vuelta. O, por ejemplo, más adelante veremos que hay como que fichas que sí de tiempo, que fichas para aumentar la cantidad de movimiento que puedes hacer, bueno... recursos en general que vas a poder ir acumulando en tu tablero. Claro, lo vas a ir marcando ahí, así te vas acordando de que tienes eso ahí. Exactamente. Ahora ya sí vamos a ver con un poco más detalle el tema de nuestras acciones durante el turno. Vamos a empezar por el movimiento, ¿no? Como hemos dicho, en cada turno nos vamos a poder mover de manera gratuita, lo de gratuita entre comillas, pero sí, es decir, sin tener que gastar nada a cambio, nos vamos a poder mover hasta 3 casillas. Nos podemos mover 1, 2, las 3, lo que queramos. Lo que sí hemos dicho antes, que no podemos interrumpirla con acciones de cubo. Sí, con acciones menores, pero no con acciones de cubo. Si yo por lo que sea me estoy moviendo y en el camino quiero, por ejemplo, parar para atacar a un enemigo, ese movimiento se interrumpe y lo que me sobre, si me sobra, lo pierdo. A la hora de moverme, yo me puedo mover de forma tanto ortogonal como diagonal. De una en una, pero digamos que aquí pues me puedo mover en este juego en todas direcciones. Y puedo atravesar, entre comillas, los aliados, porque claro, como me puedo mover en diagonales, como que me puedo escurrir un poco entre los compañeros. Lo que sí que no puedo terminar es, lógicamente, en una casilla donde ya haya otro personaje, donde haya un elemento sólido o una cosa que no se puede mover del tablero. En cuanto a lo que es las zonas por las que me puedo mover, por un lado están las casillas, que van a ser las unidades mínimas que están representadas en la loseta, pero luego también tengo las áreas, que son, digamos, los cuadrados azules grandes. Va a haber, de hecho, ciertos monstruos, como por ejemplo podría ser este, que ocupan un área, porque claro, su base es más grande y entonces son monstruos grandes y ocupan lo que es un cuadrado. Aunque estos ocupen un área entera, a la hora de moverse se sigue moviendo casilla a casilla, no digamos por áreas completas, pero sí es por, digamos, diferenciar las zonas más grandes de las otras más pequeñas. De hecho, con respecto a estos monstruos más grandes, tienen como que 2 tipos de características que los monstruos pequeños no tienen. Que, por ejemplo, está el tema de aplastar objetos. Si este monstruo entrara en el tablero y terminara su movimiento, por ejemplo, aquí hay una ficha de cofre y este monstruo aparece aquí. Pues claro, esa ficha la ha pisoteado, esa ficha desaparece, digamos que la aplasta. Cuando aplasta un objeto o lo que sea, pues lógicamente ese objeto se quita del tablero. Lo que pasa es que en el caso de los cofres, aunque el cofre nosotros como héroe lo perdemos y ya no podemos acceder a él porque ya, pues claro, se la ha cargado, el monstruo sí que tiraría el dado de trampa porque aunque se ha perdido el tesoro, ha activado la trampa. Entonces igualmente se tiraría el dado y si alguna condición sale, pues le afectaría a ese monstruo, que se le pondría la ficha en su carta de iniciativa correspondiente para que no se nos olvide, si por ejemplo es envenenado o lo que sea. Son estas. Sí. Pero digamos que los monstruos grandes, como pueden aplastar cofres, pues podrían activar las trampas de las fichas de cofre. Y también en el caso de que un monstruo grande, imaginemos que por ejemplo está aquí y ahí, y este monstruo grande viene para acá. Claro, como es tan grande, los monstruos grandes pueden apartar a los personajes que hay en su camino. A la hora de apartarlos, si simplemente te echa para el lado, no pasaría nada. Pero si a la hora de apartarte hace que tú, por ejemplo, te caigas del tablero o lo que sea, o caigas a un nivel más bajo, etcétera, pues ya sí que recibiría el daño o la penalización que fuese en consecuencia, ya según lo que haya pasado. Claro, porque por ejemplo, si tú caes y te caes a un terreno de lava, pues entonces pues, sufres de daño porque te ha tirado un terreno de lava y porque te cae de nivel, en fin, que ya pues ahí se va, digamos, midiendo lo que te pueda ocurrir o no según donde te empuje el monstruo. Sí, grande. vale, que ahora explicaremos los niveles y demás, sí. Así que tampoco... A la hora de moverme, como este juego tiene varios niveles, me puedo encontrar que, claro, yo quiero a lo mejor bajar un nivel o subir un nivel y entonces, bueno, voy a tener que tener ciertas cosas en cuenta. Es bastante intuitivo que, lógicamente, si yo lo que quiero es bajar de nivel, si yo lo voy bajando de uno en uno, es decir, bajo este que es el nivel 2 al nivel 1, pues no tiene ningún coste de movimiento adicional, ¿vale? Yo pues lo bajo como el que baja un escalón, entre comillas, y poco más. Pero lo que sí podría ocurrir es que si yo quiero bajar del tirón 2 niveles, porque claro, yo por ejemplo me puedo encontrar aquí que es el nivel 2 y esto que sería la mesa sería el nivel 0, pues podría bajar hasta aquí de un solo paso, ¿vale? Y en movimiento no me cuesta nada adicional, pero lo que sí es cierto es que recibiría 2 de daño
que es lo que se le llama daño por caída, porque claro, he saltado bastante Bueno, como si tú alto vas y me he pegado... te saltas de un muro para abajo. Sí, entonces te hace daño, puedes hacerlo, pero te hace daño. Si lo que yo quiero hacer, sin embargo, es subir, pues entonces sí que me costaría movimiento adicional. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí en el nivel 0 y quiero subir al 1, además del el movimiento, que porque estoy moviéndome de casilla, pues me costaría 1 más. O sea que esto, venir hasta aquí arriba, desde aquí, pues me costaría 2 puntos de movimiento. Y si quisiera subir hasta el segundo nivel desde el primero, pues de nuevo 2. Pero si por lo que sea yo quisiera subir directamente del 0 al 2, como son 2 niveles de diferencia, pues sería el movimiento como tal más 2 puntos de movimiento, porque claro, estoy subiendo 2 niveles. Como si coges y saltas un muro y quieres subir a pulso. Pues te cuesta más trabajo. En el caso de que la habilidad de un personaje te permita saltar, que entonces pondrás salto y un número, eso quiere decir que vas a poder desplazarte esa cantidad de casillas sin tener en cuenta lo que pudiera haber, digamos, en el camino. En esto incluye los desniveles y también el terreno perjudicial. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera, imagina, salto 2, pues yo desde esta casilla me podría poner aquí sin tener en cuenta el coste adicional del desnivel de las mazmorras. ¿Por qué? Porque es un salto. Igual que si a lo mejor yo quisiera pasar de aquí a aquí y justo aquí hay una loseta de algo que me perjudica, si yo la salto no sufro la penalización porque ahí haya algún tipo de terreno... Claro, lo sufres si en la que caes... Sí hay, exacto, no, pero yo estoy hablando, si digamos, de lo que hay no. de lo que me salto, ¿no? Nunca mejor dicho. Y hablando de terreno perjudicial, pues nos podemos encontrar efectivamente distintas losetas de varios tipos que nos pueden producir efectos negativos. De entre los tipos de terreno perjudicial, aunque la propia roseta siempre me va a recordar como que la penalización que voy a sufrir por el tipo, pues tenemos de varios. Por un lado, por ejemplo, está el terreno de púas, que como indica aquí la esquina, pues lo que me produce es hemorragia 2 si piso en el terreno de púas, ¿vale? Lo que pasa es que estos efectos, estas penalizaciones, es solo una vez por turno, es decir, no por cada casilla que yo avance me va a hacer daño, pero si no he recibido daño antes y no he salido del terreno de púas, pues lógicamente recibo el daño. Lo mismo ocurre con el terreno de miasma nocivo, que es como venenoso, y entonces claro, lo que te inflige es veneno. Por otro lado está el terreno de lava, que claro, lo que te produce es quemadura. Y el terreno de agua, que este no es que te produzca nada negativo que luego permanezca, pero sí que el movimiento te cuesta un punto de movimiento adicional. Pero adicional cuando, digamos, entras y te mueves por él. Cuando ya vas a salir, no. Porque claro, ya cuando sales del agua ya, pues no te resta. También por otro lado tenemos las losetas de oscuridad, que aunque ahora vamos a hablar más en detalle sobre estas losetas, estas también se consideran terreno perjudicial. Porque en el caso de los héroes, todo héroe que se encuentre, si por ejemplo esta loseta de oscuridad estuviera ya colocada en el tablero y mi héroe estuviera aquí, todo héroe que esté en una loseta de oscuridad, además de recibir 2 de daño no prevenible, entre otras cosas, también recibe una penalización de -2 a impactar. Entonces, recordad que eso es de cuando yo tiro este dado. Si yo estoy en una loseta de oscuridad y le voy a hacer un ataque a un monstruo con un arma, tengo que tirar el dado y cuando estoy sobre oscuridad me cuesta como que 2 más. Es decir, lo que me pide el arma en realidad tengo que... a lo que te salga en el dado. Exacto. Así que, por ejemplo, en este caso, mira, he tirado 8. Si no hubiese estado sobre oscuridad, tengo acierto la precisión, pero como estoy en oscuridad es como si fuese un 6. Entonces no le pego, ¿vale? Y sin embargo, los monstruos, cuando están en oscuridad, sí que obtienen una bonificación de 2 de daño más. Es decir, nos hacen 2 de daño adicional a lo que nos hagan. Y luego, por otro lado, pues también tenemos las losetas de puente, que estas losetas lo que van a hacer es conectar distintas bandejas de mazmorra. En realidad lo que es el puente como tal no es terreno perjudicial ni nada, pero sí es importante comentar que a la hora, por ejemplo, de la adyacencia, un puente, la loseta que esté justo debajo, se considera que está adyacente, sobre todo para el tema de la oscuridad, que lo veremos más adelante. Y también que por debajo del puente no se puede pasar, aunque haya una loseta puesta, se considera que esas casillas están bloqueadas, porque claro, en realidad lo que pasa es que no cabe la miniatura. Entonces, bueno, se considera que por debajo del puente pues está el paso bloqueado. Volviendo ahora un poco a las habilidades de cubos de nuestros héroes, para ya terminar de ver todo lo que podemos hacer con nuestros héroes. Como hemos ya comentado levemente, a la hora de activar nuestras habilidades tendremos que ir colocando los cubos de acción que tengamos disponibles, que siempre los que son disponibles son los que están puestos aquí.
Y tendremos que ir colocando estos cubos en la habilidad que queramos usar y lógicamente tendremos que ponerlos que sean del mismo color que esa habilidad. En el caso de las habilidades pasivas, aquí no hace falta poner cubos, pero se entiende que la habilidad está en marcha si siempre no tiene cubos. En el caso que, por ejemplo, nosotros ya tuviéramos un cubo de... lo diré. Un cubo de maldición ya puesto en una habilidad pasiva, entonces sí que esa habilidad no está en marcha. Pero digamos que mientras esté sí, mientras que esté libre, pues sí que está. No hace falta ponerle cubo, pero está siempre activo. Sí. Dentro del texto que tiene cada una de las habilidades tenemos que prestar un poquito de atención al tema de cómo está la frase redactada. En el sentido que si está unida por coma o por Y, sí forma como que la habilidad parte de una única acción, en el sentido de que todo se hace a la vez. Sin embargo, cuando vienen separados por punto y coma, eso quiere decir que la segunda parte de esa habilidad o todo lo que venga después de ese punto y coma, en realidad, aunque se hace de conjunto porque pertenece a lo mismo, se puede dividir. Por ejemplo, Kike tiene aquí en su personaje una habilidad que pone arrebato de calor, personal, coma, sanar 3, y luego pone punto y coma, daño 2. Eso quiere decir que todo lo que hay antes del punto y coma, es decir, personal, sanar 3, es que él, porque es personal, sana 3 puntos de salud. Y luego, pues pone daño 2. Daño 2. Como está separado por un punto y coma, quiere decir que ese daño 2 no tiene por qué recibirlo él, lógicamente. Y es más, cuando ya viene un punto y coma, lo ideal es que lo reciba otro personaje o el enemigo. Entonces esa habilidad le permite a él sanar 3 y al enemigo hacerle 2 de daño. En el caso que en vez de un punto y coma fuese una coma, entonces sí que se llevaría el daño él. Que bueno, en este caso no tiene sentido porque si te estás curando no te va a hacer daño. Pero lo comento porque sí hay habilidades que son bastante potentes, pero que a cambio sufres daño. Entonces a lo mejor es una habilidad que hace mucho daño al enemigo, pero tú a cambio pues sufres X de daño. O a lo mejor te produce algún tipo de condición, tienes que cogerte una ficha o lo que sea. Pero tenéis que prestar atención a eso. Si pone punto y coma, es dos cosas separadas y pueden tener objetivos distintos. Pero si es la misma, pues todo le repercute al mismo que haya escogido. Además, recordad eso de personal para ti. Sí. También, como una de nuestras acciones, igual que tenemos el movimiento gratuito, podemos siempre canjear uno de nuestros 2 cubos de acción disponibles por más movimiento. Porque si por el que sea nos hemos quedado cortos o queremos seguir moviéndonos más, siempre podemos coger uno de nuestros cubos y consumirlo, que consumirlo viene a ser que lo pongamos en esta zona de aquí donde está lo de la... De hecho que lo pone, cubos consumidos. Que es como que este cubo lo hemos gastado no en una habilidad, sino en movernos adicionalmente. Entonces, si gastamos un cubo, pues podemos movernos otras 3 casillas más. Pero claro, perderíamos uno de los cubos que tenemos disponibles para poder seguir haciendo acciones. Pero en fin, para que lo sepáis, porque hay veces que a lo mejor te hace falta mover. Opción extra que podéis usar un cubo, 2, 3, los que queráis. No, podéis usar los 2 que podéis usar cada turno. Bueno, pero sí, claro, podéis usar esos cubos no solo en habilidades, sino también en cambiarlos por movimiento. Así que... Y ahora ya que sí hemos visto todo lo que podemos hacer durante nuestro turno, vamos a ver qué otros turnos hay durante la partida. Porque claro, no somos los únicos que estamos en el medidor de iniciativa, sino que hay más gente por ahí. Por un lado vamos a tener las mascotas. Aunque las mascotas no están en el medidor de iniciativa, vamos a tener... según digamos qué personajes, porque lógicamente no todos los personajes pueden tener mascotas, pero algunas clases de personajes sí, y en el caso de que tengamos mascotas, estas cartas de mascotas las vamos a tener en nuestra zona de jugador. Las mascotas solo podemos tener una de cada tipo a la vez, es decir, yo no puedo tener 10 mascotas distintas, puedo tener como mucho a lo mejor una o dos y no puedo tener más del mismo tipo. Y estas mascotas se van a activar justo después de que nosotros hayamos hecho nuestro turno. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese esta mascota, que por ejemplo es un perro, bueno, además de poner su miniatura o su ficha en el tablero, porque ya dependería, digamos, de si tenéis stretch goals o lo que sea, tenéis la miniatura, a lo mejor tenéis la ficha, pues digamos que esa mascota estaría la invocaría junto a mí y la activaría en el momento que yo termine mi turno. Las mascotas tienen una activación un poco más sencilla y más simple en comparación con la de los héroes, pero básicamente lo que hacen es moverse y atacar.
También, en el caso que tuvieran a lo mejor algún tipo de condición como nosotros, si por ejemplo tienen veneno, pues sufrirían las consecuencias del veneno igual que nosotros, pero si no tienen nada, pues se mueven y atacan. Y además no pueden escoger, es decir, se tienen que mover sí o sí y luego atacar. No pueden escoger no moverse y atacar solo, o primero atacar, luego moverse. No, es en ese orden estrictamente y digamos, moverse y luego atacar. La cantidad de casillas que se pueda mover pues vendrá en su carta, así como el daño que hagan, ¿vale? Cada mascota va a tener unas características, incluso va a tener sus pequeñas habilidades. Por ejemplo, en este caso que son perros, pues por ejemplo pone que saltan. Es decir, el perro no, pues como ya hemos explicado antes, el salto a lo mejor puede evitar terreno perjudicial, porque claro, si puede saltar, pues nada. Y en el momento que nuestra mascota se haya activado, pues nada, termina su turno y listo. Lo que sí, las mascotas tienen solo un punto de salud, así que en el momento que reciban un único punto de daño, pues las pobres se piran del tablero y ya está. También podemos dar en el caso de tener compañeros que el medidor de iniciativa llegue a una carta de compañero. Los compañeros normalmente se van a colocar junto a nosotros en el medidor de iniciativa. Entonces, por ejemplo, ese compañero, imaginémoslo, podría ir a lo mejor ahí. Y los compañeros se activan de una forma parecida a las mascotas. Lo que pasa es que no es tan débil, por así decirlo. Pero sí que hacen lo mismo de resolver en primer lugar si tienen algún tipo de condición del tipo veneno o lo que sea. Y si no la tienen, pues directamente pasan a moverse y luego a atacar, igual que las mascotas. Se mueven lo que quiera que indique su carta y ataquen también lo que indique la carta. La diferencia está con las mascotas en que los compañeros no tienen salud, sino que tienen otro concepto que se le llama firmeza. Esa firmeza es la que viene en la parte de arriba de la carta, el 4 en este caso. Que eso va a querer decir que ese personaje, para que lo puedan derrotar, tiene que recibir 4 de daño de un único golpe. Entonces, sí, que no pueden ser divididos, sino que tiene que ser un único golpe de 4 o más. O más, claro. En que, por ejemplo, si le hacen 3 de daño, no acumula el daño, vaya. O le haces 4 o no te lo puedes quitar de 4 o más, o no lo quitas del tablero. Pero al resto de cosas, pues como hemos dicho, más parecido a una mascota. Sin embargo, compañeros, sí que puedes tener todo lo que quieras. No hay límite. Sí, lo que pasa es que tampoco es... de 2 como podría ser en las mascotas. Sí. Lo que sí, los compañeros durante la fase de campamento se van a retirar, es decir, que lo vamos a tener a lo mejor con nosotros durante toda una aventura, siempre y cuando aguante. Pero en el momento que ya no se acabe la aventura, pues ese compañero ya nos abandona. Y también en algún momento de la partida, lógicamente, va a llegar a ser el turno de los monstruos. Cuando llega el turno de un monstruo es porque el marcador de iniciativa pues ha llegado a una carta de las que hay puesta de monstruo. Aunque antes le hemos echado un vistazo, vamos a verla ahora con más detalle. Vamos a ir empezando por algo y es, por ejemplo, pues los tipos de monstruos que hay. Hay varios tipos de monstruos que en general pues se pueden como que agrupar en categorías. Los monstruos, digamos que va a haber los más básicos, que seguro, vamos, son los que salen en las primeras aventuras, en la aventurilla que hay como de tutorial, que son los esbirros. Que los esbirros es del todo paja, para tenerte ahí medio distraído y que puedas aprender a luchar contra ellos, pero es cierto que son como que los monstruos más básicos. Luego, los que ya sí van a estar como que en casi todas las aventuras van a ser los monstruos que están clasificados en colores, blancos, grises y negros, que será según el fondo de la carta, bueno, el fondo de la carta y la especie de runita esa que tienen en la esquina. Que claro, van en ese orden, es decir, dentro de todos estos monstruos, los monstruos blancos son más débiles que los grises y los grises a su vez son más débiles que los negros. Aún así también, luego dentro de cada color, cada monstruo tiene como que como 4 tipos de monstruos, que si los más básicos son los bisoños, luego están los soldados, los campeones, veteranos, en fin, distintos ya niveles, aunque ya cada uno de estos lo irá indicando la aventura. Es decir, ya a lo mejor dice coger un monstruo como hemos hecho nosotros, gris, bisoño, pues de todos los grises que sean bisoños, pues puedes coger el que tú quieras, pero tiene que ser bisoño, pues tiene que ser más sencillo. Además, acordaos que tiene una cara trasera, por así decirlo. Sí, una cara estándar. Un poco más difícil. Que de hecho lo pone estándar y luego la parte de atrás que es alternativa, que es ligeramente más difícil o a lo mejor hace un poco más de daño, pero sí que es verdad que eso ya es algo opcional, que cuando estéis escogiendo el monstruo lo queráis poner. Y luego ya, digamos que estos son como los monstruos más simples, por así decirlo, y ya pasamos como a otra escala, que ya son los monstruos más complejos, que son los
los comandantes, los señores supremos y los jefes. Los comandantes van a ser las cartas que tienen el fondo dorado, que también pues podéis ver que son más tochas. No solo más tochas, sino que hay hasta menos cantidad de cartas porque tampoco son tan frecuentes en los escenarios. Y que tienen más particularidades que los otros monstruos básicos, y es que, por ejemplo, el nivel de salud escala según seamos más o menos héroes. El tema de la escala en la salud pues vendrá indicado en este cuadrado rojo. Por ejemplo, pues pone un número y una R. Esta R va a quedar determinada por los puntos de combate que tiene este enemigo, y los puntos de combate es una cantidad que viene en el libro de aventura. Entonces tendremos que multiplicar el número que nos salga por esos puntos de combate, que suele ser un 1 o 2 y el número de jugadores. Entonces normalmente a lo mejor va a ser esa cantidad por 3, por 4, depende, ¿no? En cualquier caso, cuando ya pues calculas la salud, tendrás que poner el marcador de salud ajustado a lo que te haya salido y ya pues enfrentarte a este comandante. Los comandantes tienen unas cartas de ataque que no tienen, por ejemplo, los monstruos negros, ni grises, ni blancos, que hay que colocarlas también en el medio de iniciativa. Entonces, si tú, por ejemplo, te enfrentas a este monstruo, tendrás que coger de las cartas de ataque tantas cartas como número de héroes haya jugando. Número de héroes que no jugadores, porque puedes estar jugando solitario y llevando más de un héroe. Entonces tú, por ejemplo, pues barajas aquí y dices, somos 2. Pues tienes que coger 2 cartas de aquí. Y estas cartas, para que no se vea mucho, tienen marcas de runa, igual que tienen todas las cartas de iniciativa. Lo que va a querer decir que estas cartas pues se tendrán que colocar donde quiera que ponen estas 2 cartas de ataque de comandante. Los señores supremos y los jefes también le ocurre lo mismo, es decir, que tienen más cartas aparte de su carta de iniciativa. Pero los jefes supremos y los señores, los señores supremos y los jefes, ahí se ponen todas sus cartas. Por ejemplo, en este caso, que este es el mazo de uno de los jefes, se colocarían estas 5 cartas en el medidor de iniciativa junto con la carta de iniciativa del Exacto. jefe. Además, recordad, esto por si os parece, dice, bueno, sí, pero si ya hay otra carta aquí, pues si hay otra carta aquí, pues la pones debajo. Sí. Y haces las 2. Cuando llegue ahí el... Exacto. Recordad que si hay más de una carta, el líder del grupo puede ordenarla, pero aunque ordene es que vaya una carta antes que otra, no que una carta se quite. Exacto. Así que al final en verdad se tiene que resolver todo. Lo que sí iba a comentar con respecto al tema este de los jefes supremos y demás, es que muchos tienen una habilidad que se llama vorágine, que viene a ser que cuando le toca a la carta de iniciativa del monstruo donde pone vorágine, si la ficha de iniciativa llega a la carta, se recogen las cartas de iniciativa, el resto de cartas esas que hemos colocado adicionales, se barajan y se vuelven a colocar, que es como que digamos una forma de desordenar las cartas cada 2x3 para que no te lo puedas ver venir tan alegremente. Pero en resumen, como que esas son las cartas del monstruo. Además, en las cartas de monstruo, además del nombre, las habilidades y demás, recordad que está el tema de las inmunidades que pueden tener, que van a estar aquí en la parte izquierda, y para el tema de las condiciones pues tendréis que estar echándole un vistazo hay enemigos que son inmunes al veneno, etcétera. Pues estas cosas tendréis que tenerlas en cuenta. Luego lo que es las cartas de señores supremos y jefes van a tener un texto especial que ya pues cada una de esas cartas tendréis que ir leyéndola y hacer lo que quiera que diga el texto. No vamos a entrar en detalle porque hay muchas cartas, pero en fin, que son como ya cartas más... que sí que cada vez que llegue el marcador de iniciativa ahí, pues tendréis que leer la carta y hacer lo que diga. Eso. En cualquier caso, cuando ya llega el turno del enemigo, porque la ficha de iniciativa le ha llegado en el marcador, lo primero que tendréis que hacer es fijaros en la habilidad del monstruo para ver, digamos, si el monstruo está más enfocado a atacar a un grupo de héroes o a un único héroe en concreto. Hay algunos tipos de ataques como es andanada, hendedura, que afectan a más de un héroe, porque son ataques que son en área. Entonces, en el caso que sea un ataque de ese tipo, pues el monstruo se moverá, que va a ser en realidad lo primero que haga, moverse, buscando hacerle daño al mayor número de héroes posible. Pero si no tiene nada de estas cosas, pues entonces lo que busca es al héroe más fuerte. En área, pues se va al héroe más fuerte, que en este caso es el que tenga más salud. O sea, esto puede ir cambiando, lógicamente, porque según vayan los héroes sufriendo daño, lo mismo ese héroe más fuerte, sí, después luego puede ir cambiando. Cuando ya, digamos, haya determinado si su objetivo es llegar a más héroes o al héroe más fuerte, pues entonces se mueve. El movimiento, como en todas las cartas de iniciativa, pues vendrá marcado ahí, que si se moverá 4 casillas, 3, 2, las que sea,
terminará su movimiento. Y eso sí, los monstruos, a diferencia de los compañeros y de las mascotas, que estas sí que se mueven siempre, sí o sí, los monstruos se mueven solo si les compensa. Es decir, si ya están en una posición en la que a lo mejor pueden llegar al héroe más fuerte o a la mayor cantidad de héroes, en el caso que sea su ataque, no se mueve. Los monstruos sí pueden decidir no moverse. Y digamos que su ansia de sangre es tan fuerte que los monstruos sí que se mueven a través de terreno perjudicial si eso hace que estén más cerca de su objetivo. Sí, aunque el de terreno perjudicial le haga daño. Hombre, si se puede evitar, se evita, pero por ejemplo hay un río de lava en medio de los dos. Pues el tío va a ir por el río de lava hasta llegar al héroe para poder atacarle. En cualquier caso, cuando ya se ha movido, pues entonces le toca atacar. Y atacar, pues al final atacará con el, digamos, el daño que indique en su carta. Y como hemos visto antes, pues nosotros como héroes podemos a lo mejor prevenir el daño, lo mismo podemos usar algún escudo, lo que sea. Sí. Cuando ya digamos ese monstruo atacado, en el caso que sea unos monstruos de los que tiene dos caras la carta, se voltearía, ¿vale? Pero si no es una carta de las que ponga cara A o cara B, pues la carta permanece como está y entonces la ficha pues se mueve a la siguiente carta que haya en el medidor de iniciativa. La última carta que quedaría en el medidor cuando ya digamos le haya tocado tanto a héroes, mascotas, compañeros y monstruos sería la carta de runa, que es la que va aquí abajo del todo. Esta carta de runa diríamos que va a ser el turno de la oscuridad, que recordad que esta saga se llama la Era de la Oscuridad, y cuando lleguemos a esa carta, pon por favor sí, vale. Sí. Cuando ya hayamos vuelto por aquí abajo y llegamos aquí. Sí, tendremos que hacer lo que indique la carta de runa, que en este caso va a ser robar una runa. Robar una runa. Cuando robamos una runa tenemos que coger en la bolsita de runas que la hemos preparado al inicio de la partida. Bueno, sí, va a ir, pues simplemente os enseño. Está llena de fichillas. Las fichillas de runa, que os pondrán en el reglamento, simplemente las metéis aquí dentro. Y bueno, eso, sacáis una ficha. Y esta ficha de runa, pues tendremos que hacer una serie de cosillas con ella. Lo primero que vamos a hacer es ver qué loseta de runa nos ha salido. Digamos que todas las runas por una cara tiene lo que es la runa dibujada y por el otro va a venir una medida de loseta de oscuridad. En este bandeja tenemos las losetitas de oscuridad que según la que salga pues tendremos que cogerla y colocarla en el tablero. En este caso, pues, por ejemplo, la que correspondería sería esta. La runa, una vez hemos cogido la loseta, pues la pondríamos encima del medidor de iniciativa donde está su color. En ese caso, la verde ahí encima. Ahí. Las runas que estén colocadas ahí, en los monstruos más simples, no. Pero en los monstruos más avanzados, cuantas más runas haya en el medidor de iniciativa, peor. Porque muchos de sus ataques van, por ejemplo, X de daño, bla bla, pues ese X va a ser el número de runas que a lo mejor haya puesta en el medidor. Pero en fin, eso lo veréis con los monstruos más desafiantes más adelante. Y bueno, se coloca la ficha de runa ahí y se coge la loseta de oscuridad. Las losetas de oscuridad son, como ya hemos visto antes, un tipo de terreno perjudicial que nos va a ir haciendo daño y que además se va a ir extendiendo en nuestra dirección. En los escenarios va a surgir la oscuridad en primer lugar cuando no haya ninguna otra loseta en los puntos de generación. Bueno, yo aquí es que he cambiado para hacerlo de los niveles, pero imaginemos que la loseta principal que teníamos colocada es esta. Entonces, como el punto de generación de oscuridad es este, la loseta siempre empezará a crecer desde este punto. Si por lo que sea la loseta ya estuviese colocada del turno anterior, pues entonces la loseta crece desde esa loseta que ya esté colocada. Como hemos dicho antes, la oscuridad iba a ir buscando el héroe más fuerte. Entonces, si por ejemplo, imaginamos que yo tengo más salud que Kike, entonces claro, mi personaje, el héroe es más fuerte. Y me han pedido que vuelva a colocar una loseta como esta. Yo no puedo, por ejemplo, decidir ponerla así, porque así no estoy llegando hasta el héroe más fuerte. Tengo que colocarla de forma que llegue sí o sí, o en la mayor medida posible, hacia el héroe más fuerte. Exacto. Lo que pasa que conforme vaya avanzando la partida me voy a poder encontrar que lo mismo es que no me cabe la loseta en el mapa. Por ejemplo, si ahora a lo mejor me sale una loseta de esta, pues a lo mejor yo no tengo forma, porque claro, ya el siguiente héroe imaginemos que es él y está ahí colocado y estas losetas de oscuridad ya se encuentran aquí. Es que yo da igual como coloque esto, que es que no me cabe, o sea, lo podría tapar, pero claro, a mí se me queda aquí este trozo flotando, solo lo puedo colocar aquí, aquí me cabe, pero queda muy lejos, en fin, como que no cabe.
En los casos en los que ya no me cabe la oscuridad o no puedo llegar a alcanzar a los enemigos con la loseta que me ha tocado, lo que hago es devolver la loseta y a cambio coger 3 de estas fichas divididas. Y entonces, con las fichas así divididas, sí que las coloco de forma que yo pueda llegar hasta el siguiente héroe que tenga que pillar la oscuridad. Eso sí, si la loseta me cabe, la que me dan, pongo la que me han dado. Si no me cabe, es cuando entonces hago este cambio de dividirla en 3 partes pequeñas para ver si puedo hacerle hueco. En cualquier caso, cuando un héroe se queda, digamos, lo absorbe la oscuridad, pues recibe 2 de daño, ¿vale? Cuando todavía queda un héroe libre, como hemos dicho, la oscuridad va a ir en su búsqueda, en el momento en el que lo absorbe, pues ese héroe sufre los 2 de daño, pero si por ejemplo en un turno posterior está el tablero así y ya no quedan más héroes que absorber, en este caso la oscuridad, en vez de seguir extendiéndose como ya ha absorbido a los 2 héroes que hay en el tablero, en vez de, como digo, seguir poniéndose en el tablero o causar daño, lo que nos causa es daño por aplastamiento. Este daño por aplastamiento es porque ya todos los héroes están sobre oscuridad y el daño por aplastamiento es tanto daño como héroes haya. En nuestro caso va a seguir siendo 2, pero a lo mejor una partida 5, pues va a ser 5 de daño cada uno, si estamos todos encima de oscuridad. Y además recordad que el tema de la oscuridad, cuando nosotros estamos sobre oscuridad, nos penaliza el impacto, o sea, hacemos menos 2 de impacto a tirar el dado de precisión, los enemigos que están sobre oscuridad nos hacen 2 de daño adicional, y además si no salimos del terreno perjudicial, recibimos 2 de daño. Vamos, o sea, básicamente, recordad que las losetas de oscuridad, recordad algo como si fuera siempre todo 2. Sí. Si cuando llegan nos hacen 2. Si seguimos nos hacen 2. Si pisamos, estamos fuera, pero tenemos que entrar a un terreno, nos hacen 2. Los enemigos que nos pegan desde ellas nos hacen 2 de daño más. Sí. Y nosotros perdemos 2 de precisión. Y nosotros, cuando tiramos el dado, perdemos 2 de lo que tiremos. Es decir, que al final acordamos 2, 2, 2, 2, 2 y todo. Excepto el daño por aplastamiento, que claro, en nuestro caso pues somos 2 jugadores, pero el daño por aplastamiento es tanto daño como jugadores haya bajo oscuridad. Que se acordaros que ese daño es si va a salir una nueva y estamos todos en oscuridad. Sí. Y también el tema de, digamos, dividir las losetas de oscuridad también se haría cuando la oscuridad baja de niveles, porque la oscuridad, aunque haya distintos niveles, nos persigue bajando y subiendo niveles. Claro, cuando a mí me dan una loseta así, yo por ejemplo, si este estuviera aquí, no puedo colocarla a lo mejor flotando. Porque a lo mejor claro, si estuviera aquí que va a llegarme... Bueno, en esos casos en ese caso sí, pero imaginemos que estaba esto así, ¿vale? Y a lo mejor tú dices, claro, tengo que ponerla ahí sí o sí para que llegue. Bueno, en fin, que no pudiera colocarla porque se queda flotando. Entonces cuando se divide en 3 y sí que se coloca a lo mejor de forma que sí que pueda llegar. ¿Sabes? Imaginando que a lo mejor estuviera ahí arriba. Ya una vez que hemos visto este último detalle, lo que tendríamos que seguir haciendo es seguir turnándonos. Es decir, cuando el medidor de iniciativa haya llegado aquí, que hemos robado esa runa, la hemos sacado de la bolsa, hemos colocado en la oscuridad y la hemos volteado porque la carta nos indica que le demos la vuelta, pues entonces el marcador de iniciativa se iría de nuevo a la parte de arriba y a la izquierda. Y volvería a ir hasta el final. Por aquí. Exacto, otra vez por abajo. Llegaríamos de nuevo, volveríamos a resolver la carta de runa y así. Saco la runa, sucesivamente hasta que puedan ocurrir 2 cosas. La primera, que cumplamos el objetivo de la aventura y entonces terminamos la aventura con éxito. O que fracasemos, ya sea porque no hemos conseguido el objetivo, porque muramos, porque nos derroten, en fin, que no cumplamos el objetivo. Si hemos cumplido con la aventura, pues bien, ya tenemos una parte más avanzada en la historia y entonces pasaríamos a la fase de campamento. En la fase de campamento, digamos que en la parte de atrás del tablero de monstruos tenemos un resumen de lo que vamos a hacer. Es bastante sencillo y viene a ser que nos vamos a recuperar un poco de la aventura que hemos vivido, ¿no? Entonces vamos a retirar, por ejemplo, todas las fichas de condición y todos los recursos que tengamos encima de la hoja de héroe. Veneno, quemadura, hemorragia, todo eso va afuera. También vamos a descartarnos de todos los cubos de maldición y de trauma, que ojo, los cubos de trauma no los quitamos durante la aventura, pero entre aventuras sí que nos los solemos quitar. También vamos a recuperar todos nuestros cubos de acción, es decir, vamos a recobrarlos y vamos a recuperar también toda nuestra salud. Y también vamos a borrar los estados de nuestro diario de campaña. En esta hoja, aunque de todas formas los apartados los recuerda,
Los estados, que son estos que vienen aquí, sí se pierden de aventura a aventura, pero las consecuencias y las armas normalmente permanecen, aunque algunas veces te puede indicar la aventura que la tengas que quitar. También lo que voy a hacer durante la fase de campamento va a ser obtener la recompensa que me dé la aventura. Normalmente la recompensa que me da la aventura es desbloquear una de las habilidades que, como recordad, habíamos guardado en la caja, ya sea de héroe o una capacidad de clase o lo que sea. Pues entonces lo que tendría que hacer es ver las capacidades, o sea, las habilidades que todavía no he desbloqueado, que recordad que para desbloquear una de nivel 2 no solo te tiene que decir que obtiene una de nivel 2, sino que tienes que haber desbloqueado una de nivel 1 antes, pues si no, pues no puedes llegar. Pero en cualquier caso, cuando tú decidas la que quieres, pues consigues la carta. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero esta. Me la pongo aquí en mi zona de juego y claro, lógicamente, junto con la carta de habilidad, pues consigo un cubo del color que corresponda, ¿vale? Lo añadiría, digamos, a mi cubo de acción disponible. Que en el caso de las habilidades, que pueda haber habilidades pasivas, claro, como esto no tiene un color como tal, no os preocupéis, porque las cartas tienen una clasificación. Entonces, aunque esto es una habilidad pasiva, en este caso, por ejemplo, es de sabiduría. Pues entonces, si es de sabiduría, el cubo que me da es un cubillo azul. Si yo, digamos, lo que quisiera desbloquear esta, pues añado un cubo de sabiduría, porque mi carta es sabiduría. Lo mismo es su habilidad pasiva de la carta es de cuerpo a cuerpo. Bueno, pues entonces conseguiría un cubo amarillo. Digamos que sería una de las recompensas que me puede dar. En el caso de las capacidades de clase, recordad que estas no es que nos añadan un cubo, sino que lo que hago es usar uno de los cubos blancos para marcar el nivel que tengo desbloqueado. Y es igual que la habilidad de héroe, yo no puedo desbloquear un nivel 2 sino desbloquear nivel 1. Estos cubos no os quitáis para recuperarlos junto con los de los colores. No, porque no son cubos de acción, recordad que es son solo como para marcadores. marcar qué habilidades tenéis. Ahí va. Pero bueno, cuando ya, digamos, hemos conseguido la recompensa que nos da la aventura, pues entonces ya lo último que nos quedaría sería conseguir un objeto de campamento, que son estas cartas. Las hay de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, ¿vale? Que en el anverso lo pone. Pues puedes conseguir la carta que tú quieras, lo que sí, o sea, del nivel que os diga. Y nada, pues es una carta más que tenéis en vuestro repertorio de cartas que podéis usar, o los podéis equipar, depende del tipo de objeto. O sale un arma, o sale lo que sea. Bueno, cualquiera de estas 4 cosas que hemos dicho antes, o cosas que os podéis guardar después en la mochila si tenéis espacio y intercambiarlas durante la aventura. Sí, lo que sí también es el momento cuando estáis en la fase de campamento, en el que podéis almacenar ciertas cartas. Como hemos dicho al principio, tú puedes tener como muchos 2 objetos en la mochila, pero es verdad que cuando llegas a la fase de campamento a lo mejor tú puedes almacenar un arma que ves que no estás usando, pero dices, bueno, me la voy a quitar de la mochila y la almaceno. Sí, vosotros decís, no sé, es un arma especial de fuego porque tú imaginas que después en cualquier escenario te puede hacer falta ese fuego. Sí. Pues simplemente la almacenas. El tema de almacenarla quiere decir que durante la aventura no te la va a poder intercambiar, pero no las pierdes, sino que simplemente la tienes ahí guardada cuando... Aquí mismo, claro. La metéis y la guardáis y ahí se queda. Sin embargo, ya sabéis que es vuestra. Las que te dejes en la mochila, pues sí que las tienes disponibles durante la aventura para que las puedas equipar o desequipar como quieras. Y también durante la fase de campamento, aunque esto quizás no vaya a ser algo muy habitual, recordad que es el momento en el que podríais cambiar, si quisierais, de vuestro rol de mazmorra. Como hemos dicho al principio, pues tú escoges tu rol y tienes unas habilidades, vas en una posición determinada en el medidor de iniciativa, pero es durante la fase de campamento, si a lo mejor has recapacitado o consideras que deberías estar en otra posición, en el que puedes cambiarte las cartas. Que para eso lo único que tendrías que hacer es coger las cartas de rol de mazmorra nuevas que quisieras coger y cambiarlas ajustándolas al nivel que tuvieras. Es decir, si no habías desbloqueado nivel 3, en la nueva no ibas a tener el nivel 3, pero si ya sí lo habías desbloqueado, pues entonces sí que podrías tener el nivel 3 de ese nuevo rol que adquieras. Lo que sí, lógicamente, el rol no puede tener otra persona. Sí. O sea, tienen que coger un rol que esté vacío. O que a lo mejor acuerdes con otro... Intercambiarlo, lo que sea, ¿vale? Pero no puede haber 2 con el mismo, claro. En cualquier caso, bueno, pues ya si termina la aventura en fase de campamento harías estas cosas. También podría acabar la aventura y que sea una aventura secuencial, que entonces no hay fase de campamento, pero el libro de aventuras os indicaría lo que tendríais que hacer, que generalmente suele ser recuperarte de, digamos, obtener tus cubos de acción, pero no pasas por el campamento y, por ejemplo, no tienes habilidades ni nada de eso.
Pero en fin, eso ya sería la habilidad concreta, o sea, la aventura concreta que a lo mejor diga que tenéis que hacer tal cosa y que es una aventura secuencial y que hagáis tal y tal. Así que, bueno, eso sería todo y con esto termina el tutorial. Bueno, como habéis visto, a ver, realmente es una cosa densa, es una cosa que tiene muchas puntillitas, pero si ponéis a pensarlo, es una cosa que es sencilla, que no tiene mucho más allá de moverte, seleccionar tu habilidad, pegar o tal, no tiene mucho más. Lo que pasa es que tiene mucha profundidad, de que hay muchos detalles, muchos estados, muchas condiciones, muchas particularidades con el terreno, con los enemigos. Pero es verdad que aunque el tutorial, de hecho, haya quedado largo y pueda parecer denso, luego a la hora de jugarlo no tiene... Es muy simple, no tiene mucho rollo. Tiene la dificultad de derrotar, o sea, del hecho de estar en el tablero y derrotar y conseguir cosas, pero no porque sea difícil de que no te enteres de lo que estás haciendo. Puedes llegar a abrumar por lo que va a durar el vídeo, pero realmente no tiene más de moverte, pegar y después los diferentes estados que sí que tienes que tener en cuenta, pero lo guay es, y lo diferente es que con los cubos vas haciendo tus habilidades. Y eso es una cosa que le da un toque muy rolero, que le da un toque diferente al resto de juegos de Dungeon Crawler, que hasta ahora no se ha visto, las diferentes alturas, el que puedas mirar desde arriba y puedas saltar. El tema mismo de que se mida la precisión con el dado. Con el dado. Le da un toque sí, que no sea... A ver, al final no deja de ser, sí que es cierto que no deja de ser una tirada a hacer daño con un dado. Sí. Pero es algo distinto. Sí. Y igual lo de los cofres, que los abras y te pueda salir cualquier tipo de estado, que si veneno, que si tal, y no los abres sin más. Sí, o sea, por ejemplo, no lo hemos mirado mucho porque claro, es que cualquier página que abra casi que hace spoiler, pero en fin, está también el libro de interacciones que te presenta imágenes en las que tú tienes que tomar decisiones del tipo, tirar de esta palanca o de esta, coger esta cosa o la otra, o sea, y todo lo que hagas tiene su repercusión. Claro, luego aquí lo que habéis visto es simplemente la mecánica del juego. Sí. El grosso del juego y la chicha del juego la tenéis ahí. Ahí tenéis la historia, lo gracioso, el por qué vais haciendo lo que vais haciendo. Después también esta mecánica a la hora del turno de los personajes es muy distinta. Sí. El hecho de las runas tiene una gracia que otro Dungeon Crawler no se la veo, por así decirlo. Entonces, el juego está genial. Lo tenéis ahora que va a salir ya por Maldito Game. De hecho, es bastante probable que este vídeo lo subamos y esté ya llegando. Al salir. Sí. Si no ha salido, estará al salir. Entonces, aprovechad, porque la verdad es de los mejores Dungeon Crawler que hay en el mercado. Por no decir que ahora mismo así Dungeon Crawler per se. No estamos hablando ya de meternos en unas cosas más Oddworld o en unas cosas así más... Que vayamos a otro nivel, de que ya no es tan, es más rollo boss battle y no tan Dungeon Crawler. Dungeon Crawler per se probablemente sea de los mejores, si no el mejor. Ya también por historia, estáis viendo ese libro. Maldito traerá la segunda parte de la expansión, que es todavía 3 veces esos libros. Sí. Entonces, hay historia. Por si os parece poco. Todo hay cosas, y como esto va a quedar muy largo, pues me callo y aquí queda el tutorial. Así que bueno, como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, cualquier cosa que a lo mejor no hemos dicho bien, pues decírnoslo en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.